No sé cómo se va a escuchar esto. Claramente tocaron mi micrófono el día de ayer, así que suerte a todo el mundo. Espero que puedan escuchar algo y si no, pues ahí me estarán diciendo. Buenos días. Buenos días. Es miércoles, media semana. Mañana tenemos clase para todos los miembros del Lead Trading Academy. Recuerden, nuestras clases son no para ver precios, sino para aprender todo lo que no hemos comprendido por completo. Entonces, solo preguntas duras y puras de todo lo que necesiten de, güey, aquí ¿por qué no dijiste que era bajista en vez de alcista? Que no entiendo todavía qué es un SFP. Todo eso, mañana los vamos a ver temprano, más o menos a esta hora, 30 minutos después, a todos los miembros. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Hoy, cabrones, güey, hay tantas cosas pasando y tan divertidas. Uno, es 1 de abril en Estados Unidos, es el peor día del mundo, es el día de los inocentes, no es el día del tonto, ya le dije a todos, gracias por felicitarme, pero no se trata de mí este día, es más allá de mí, también es de toda la gente que va a decir puras mamadas, que son mentiras todo el puto día. Ahora, el anuncio de Donald Trump con lo de Irán, no es casualidad de que lo hizo hoy porque es parte del ensayo para poder mantener a todo el mundo bien pinche loco de mierda, son unos genios estos güeyes, y tenemos que apreciar muy cabrón a la gente que mueve los mercados. Tenemos que apreciar a la gente que mueve los mercados, tenemos que apreciar a la gente que mensajea para que se muevan los mercados y tenemos que apreciar muchísimo a la gente que no está parada en nada, que no tiene una opinión absolutamente de nada. Y esa gente es la que no puede parar. Hace 2 días eran bajistas, hoy son alcistas, mañana son lo que le diga el mercado. No, instantáneamente, siempre tocas fondo, cada 2 días tocas fondo cuando tienes un movimiento bajista y cada 2 días tocas el tope, ¿no? Para todos los bajistas, o sea, es una mamada. Muy importante para todos ustedes, tengan una tesis abierta, puesta, pónganse de un lado, estén abiertos a equivocarse, pero no se trata de cambiar de opinión cada 2 días porque te lo están diciendo, sino, tío, esa es la señal más grande de que has sido manipulado, de que tienes el cerebro de este tamaño, de que estás dormido, no lo estás usando. Por favor, entiéndelo. No pueden hacer que cambies de opinión con cosas así. Tienes que tener una opinión construida fuerte. Y si no la tienes y estás buscando en otros lados y te están haciendo cambiar de opinión de un lado a otro cada 2 días, deja de hacer esto. No eres bueno en ello. No te conviene vas a perder absolutamente todo o una gran cantidad si no tienes esa estabilidad que es parte de lo que necesitas aprender para invertir. Es muy, 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 muy importante. Si no, básicamente todos son Davids. A un Paco, y un Paco es un Paco, cabrones. Un Paco, no mamen. Oigan, ayer les estaba compartiendo la cosa que me pareció lo más raro, y ahorita vamos a platicar también de esto de la economía y ponerlos un poco en contexto de lo que estoy viendo, porque también estoy viendo, estamos parte del fin de ciclo y estamos viendo todas las señales de fin de ciclo, por eso no me importa un pito lo que vaya a decir Trump el día de hoy. La pregunta va a ser cómo va a jugar en la bolsa, ¿no? Porque ya sabemos económicamente dónde estamos parados. Tienes que ser un imbécil para pensar que algo cambió en la economía de Estados Unidos o del mundo el día de hoy. Todavía no hay nada, 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 nada. Entonces vamos a esperarnos, ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a empezar con la noticia más rara. Y esto es por lo que nadie está hablando de esto y se me hace bastante raro, ¿ok? De esto hablé con ustedes ayer, tuve el placer de poder compartir esto con ustedes. Un segundo. Y el compartir esto con ustedes, mis estimados, me acabo de dar cuenta que no les mandé el enlace al buen Alex y a Farhan. Excelente. Ahí están. Ya quedamos, ya quedamos. Ok. Lo que estaba diciendo. Ayer les compartí esto, ¿no? Lo más raro que está pasando el día de hoy en el mundo son estas bolas de fuego que están entrando a nuestra atmósfera. En marzo de este año subieron las cantidades de estas bolas de fuego más de 300% sobre el promedio normal de cuántas bolas de fuego caen a la Tierra. Esto, damas y caballeros, y esto lo hemos platicado también en mi canal, lo han predicho una gran cantidad de mediums en línea por casi 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Gente que canaliza ha estado, dice y dice que esto efectivamente vamos a empezar a ver más luces, vamos a empezar a ver todas estas cosas. Y es cierto, esto es cierto para mis amigos espirituales, ¿no? Vientos. Con eso entendido, todo el mundo acá me dijo que estoy loco, que soy un conspiranoico, que no sé qué. Esta es la primera parte de la importancia de lo que estamos hablando, ¿ok? Díganme aquí qué estoy sugiriendo. ¿Son extraterrestres? ¿Son ovnis?
¿Son naves espaciales? ¿Son fantasmas? Díganme qué estoy sugiriendo acá, porque las respuestas de todo el mundo es que estoy en demasiadas drogas. Por sugerir que hay un evento que todo el mundo está viendo, ¿ok? Y sí, si estoy en drogas y lo admito. Pero aquí no es que esté en drogas, es que eres muy pendejo si estás leyendo esto. Son las brujas de los pueblos mexicanos, claro, como Tria y Atlas, llegaron los marcianos verdes, una vez más, solamente hablando ¿cómo se llama? Toda esta locura, solo se ven en Estados Unidos. Güey, están lavados de la cabeza todos. Así a la verga están locos, cabrones. Stephen Burns, perdón. Este güey es un geophysicist, no sé cómo dice en español, geólogo. No tengo ni puta. Y este güey está enseñando, este güey habla de terremotos, él predijo, no predijo porque está usando simplemente el método científico de qué pasó antes y qué está pasando en este momento. Y él básicamente estaba diciendo, van a haber solar flares, también dijo, van a haber terremotos, van a haber temblores, porque ahorita estamos viendo muchos temblores. Es un he's a geophysicist, es un geólogo, creo que se dice así en español, no sé, ¿ok? Y en este video él nos enseña toda clase de videos de estas cosas. Una vez más, sí estoy loco, sí estoy en drogas, sí soy un pendejo, pero tú eres más imbécil si no entiendes lo que te estoy diciendo con esta cosa tan sencilla. Puedes insultarme todo el día, pero una vez, solamente ayúdate un poquito, ¿ok? Y hay un chingo de estas cosas, y nadie, absolutamente nadie, y esto es lo más fascinante de todo, está hablando de ello. Ahora, Stefan sugiere que esto podrían ser también satélites y puede ser por la decadencia de los satélites o también podría ser porque dentro de la guerra de todo están tirando satélites. En este canal, en el 2022, platicamos de que China y Estados Unidos ya tenían una guerra donde estos satélites se pueden cortar a sí mismos y bajarlos. Y fue el mismo tipo de respuesta que había recibido en este momento, ¿no? Deja las drogas, deja... ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? La razón por qué es importante es porque si no son satélites, ¿ok? Olvídate de los extraterrestres. Si estás viendo que más cosas están cayendo del cielo y que son piedras gigantes que cachan en fuego en lo que van cayendo a la atmósfera, ¿de dónde crees que están saliendo estas cosas? ¿O qué pensarías de esto? Tal vez que hay una más grande, ¿no? Y que está cayendo estas cosas del debris de la más grande. Tal vez pase cerca, tal vez no. Esto es algo perfecto para meterle miedo a la gente y no lo están usando. La guerra en Irán, la guerra nuclear. Pero no te preocupes por las bolas que se están viendo en todo el mundo cayendo del cielo a la mayor cantidad que hemos visto en toda la puta historia, no moderna. No. Pero, güey, preocúpate por Irán y por si MicroStrategy compró un puto Bitcoin. Solamente quiero que pongan esto acá y para que entiendan una vez más, ¿por qué vergas de todo con lo que te pueden espantar no te están espantando con esto? ¿O el gobierno nunca te quiere espantar? Ok, solamente para que lo tengan en mente, se me hace muy importante pensar en esto. No para que tengas miedo, porque honestamente, si viene un pinche meteorito gigantesco y nos acaba, ni lo vas a sentir, te da igual, o sea, vale verga. Pero se me hace algo importante. ¿Por qué? Porque esto puede ser parte de la historia que nos cuenten después. Entonces voy a poner atención acá, por qué no lo están usando todavía y cómo lo van a usar. Vámonos de vuelta al mercado, ¿ok? Vamos a abrir con lo que sigue. Estamos viendo un rebote. Hemos estado platicando de esto. Uno, tienen que entender todos ustedes, la economía no está cambiando en ningún lado, continúa deteriorándose. La razón por qué es sencillo, tíos, y funciona de la misma forma, y esto es como todo el mundo hace dinero, y si entiendes esto tan básico, que probablemente no te enseñaron en la escuela donde tienen todos tus diplomas, ¿no? Para estudiar economía, finanzas, geopolítica y todo eso. Gobiernos dan dinero a la gente. La gente lo regresa de vuelta a toda la gente más rica y una vez que se le acaba a la gente pobre el dinero, vuelve a empezar ese ciclo. No tienes que saber
Absolutamente nada más. Porque es importante solamente entender esta base. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron a la gente dinero? ¿Y cómo se lo han estado quitando? Esto es parte de todos los fines de ciclo. Cuando les dan el dinero es el principio, 2020. ¿Ok? La vez de antes del 2020 fue el 2009. 11 años antes, con la gran crisis financiera. ¿Ok? 2020 nos adelantamos, hacemos todo esto para poder revolver a todo el mundo y que no entiendan lo que está pasando económicamente con toda esta impresión de dinero, la distorsión es real, etcétera, ¿no? Bien. Han pasado 6 años del dinero. Por eso el primer ciclo, el del 2021, en Bitcoin, en cripto, en altcoins, que estaba por ahí metido, fue tan potente. Porque fue, solamente piénsalo, dinero que le llegó a todo el mundo a su bolsa fresco que tenían que poner a especular. Y la idea es, quiero que sepan una cosa, el mercado en Estados Unidos, las cuentas de banco, todas se van a volver una caja, una de apuestas. En México ya es una mierda eso, ¿no? Lo del caliente. Cuando me fui a operar de la hernia, todos los comerciales eran del caliente, de apostar al caliente y métele dinero al caliente. La gente en México está más jodida que mis putos huevos. No entiendo cómo tienen tanto dinero para apostar en pendejadas, pero aquí también hacemos lo mismo. No tenemos dinero para nada, pero ahí estamos en todo el mercado de futuros, predicciones, etcétera. Somos muy pendejos y esto lo están usando en contra nuestra. Van a hacer que tu cuenta de banco, en vez de que diga cuánto tienes guardado, diga, güey, ¿quieres meterle al partido del América? ¿Quieres meterle al partido de básquetbol? ¿Te gustaría apostar que el presidente Trump va a decir esto? Esa es tu nueva cuenta de banco, se va a ver así, porque todo va a ser especulación. Todo. Toda la economía de Estados Unidos. Les van a regalar dinero y lo van a dejar especular, porque es la forma más rápida de robárselos. Cuando tienes que crear productos, cuando tienes que crear nuevas cosas, y esto es lo que digo, yo no me meto, mi vieja la veo con toda su línea de ropa y tiene que hacer photoshoots y tiene que contratar a cuánta gente y tiene que poner productos y hacerlos y luego la producción del producto sale y tiene que checar que todo esté bien, hacer el no, es que se equivocaron con los tamaños, tenemos que cambiar todas las etiquetas, la verga. Es un pedo. Yo vendo algo digital y me voy a la verga. Tiene una membresía para este canal, tiene no para este canal, pero para el e-Trading Academy, tiene una para Salovisa. Me va a la verga. Creo la cosa una vez y la vendo 1,000 millones de veces. No es lo mismo. Por eso también me gustan mucho los NFTs, honestamente. Es un juego de tarjetas sin las tarjetas. Es como si pudieras vender ropa sin tener que vender la ropa, pero con la ropa es imposible. Con las tarjetas sí es posible. Eventualmente eso se va a volver algo. Es irrelevante acá y no tiene sentido hablar de ello. Pero lo importante es entender estas ondas de qué es lo que están haciendo, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? A través del tiempo tomaba más tiempo robarle el dinero a la gente porque tomaba más tiempo crear negocios para esta gente para que ese dinero fluyera de vuelta a todo esto. Ahorita ya por eso los ciclos son más rápidos, por eso estás encontrándote variaciones en ellos y todo se acorta junto con las recesiones. Por la habilidad que tenemos digitalmente de mandar dinero, al acelerar el dinero, tienes la facilidad de acelerar recuperaciones o caídas. ¿Ok? Entonces, en esta economía de mierda que tenemos, nos dieron dinero hace 6 años. No nada más nos dieron dinero. Y para mí, y esto es algo que de corazón quiero que aprendan porque nadie más habla de esto y es una de las cosas más obvias en el mundo. La razón por la que y lo que depende de todo el mundo en esta situación es lo siguiente. Te imprimen 8 trillones de dólares. Bien, eso es lo primero para devaluar tu dinero. 2, cancelan tus pagos de renta, hipoteca, pagos de coches, pagos al banco, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles. Literalmente le dijeron a la gente pobre en Estados Unidos, güey, vive gratis, puto. Y lo hicieron hasta tarde en el 2023. No tuvieron que pagar nada de eso. Y tú te imaginarías, güey, la gente es decente, la gente pagó sus... No. Y lo mejor de todo, te imaginarías que esa gente que no pagó nada, ahorró todo su dinero, lo puso en la bolsa e hizo una fortuna. No, se lo regresaron todos los billonarios. Así es como funciona, así de pendejos somos. Y es lo que tienes que entender, lo pendejos que somos para saber cómo va a funcionar en contra nuestra lo que están haciendo. Siendo el capitán el capitán del equipo de los pendejos, les puedo decir cómo funciona mi cerebrito de este tamaño. Por eso funciona esto.
En septiembre, octubre del 2023, Biden mismo empezó a quitar estas restricciones. Primero, con los pagos estudiantiles. Por eso les digo, es estúpido pensar que Estados Unidos tiene dos partidos políticos. Ellos, los republicanos, empezaron algo, los demócratas lo siguieron, luego los demócratas empezaron algo y los republicanos lo siguieron. Si hablas de política y tienes un lado, eres un imbécil y no has aprendido nada en este canal. Felicidades. Tengo que ser honesto, no estoy buscando amigos ni tampoco que me quieras. Aquí solamente viene esa honestidad. Esto es parte de lo que me hace insoportable en la vida real para la gente cuando trabaja conmigo. No tengo tiempo de maquillar la verdad y ay, que te sientas bien con tus mamadas. Esto es lo que es, no te cae bien, vete a la verga. De todas maneras no hago dinero de esto, ¿no? Y ya no tengo que trabajar para nada, entonces no tengo que aguantar esas pendejadas y puedo hablar con quien sea con la verdad, tal cual como es, sin tener que guardármela y ser lindo y la mamada. Es lo que es, no tengo paciencia para estas pendejadas, solamente vivo una vez que me acuerdo. Ok, con eso dicho, entendiendo que en el 2023 Biden empezó quitando las restricciones y le empezaron a cobrar a todo el mundo préstamos estudiantiles. Después, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando llegó Trump, abrió lo de las hipotecas y dijo, güey, tienen que pagar sus hipotecas o se van a ir a la verga. Renta, lo mismo. Tu préstamo del coche, lo mismo. Eso es ahorcar a la gente que no es responsable, que no tiene capacidad financiera de mantenerse, ¿ok? En ese momento, ¿qué es lo que haces? Extiendes crédito a todo el mundo. Güey, necesitas un préstamo más grande para tener un coche que tenga, ¿no? O que te cobren más, el préstamo más alto posible, te lo doy. Güey, quieres comprar una casa y no te alcanza, pero te va a dar un pago de este tamaño, te lo doy. Empieza a dar préstamos en todos lados, todo el mundo puede ir a comprar un coche. Antes, cuando yo era chavo, cuando quería comprar un coche deportivo, para que tengan una idea, cuando compré mi Ferrari, mi primer Ferrari, tenía en mi cuenta de banco casi el doble de lo que costaba el Ferrari, pero quería sacarlo a pagos porque no sabía, siempre he estado yo me empleo a mí mismo, nunca sé qué va a pasar, ¿no? Entonces de chavo tenía miedo de eso. Y dije, ok, voy a poner esto de down payment y este va a ser mi pago mensual. Me la armaron de pedo, pero ya tenía un historial de haber comprado coches de $100,000, $150,000. Y por eso me fue como, y en ese entonces mi Ferrari costó $180,000. Mi F430 convertible. Negro con negro. Que mi mujer me hizo vender instantáneamente porque dijo, yo creo que eres un narcotraficante y no entiendo de dónde sacas tanto dinero. Que es muy divertido porque ustedes también son así, ¿no? Pero no se preocupen, ya lo tuve en mi casa. Y cada que venía la policía a la casa por algo, una vez mataron al vecino de la casa de enfrente. No me estoy riendo, pero vendía drogas el vecino de la casa de enfrente. Vivimos en un buen vecindario. Entonces nos dimos cuenta porque enfrente se venían a parar Rolls Royce Phantoms y Toyotas Corollas en la mitad de la noche enfrente de su casa, iban y salían, ¿no? Matan al güey, viene la policía a checar a la casa a ver si les podemos dar nuestras cámaras, pero ellos no sabemos, ¿no? Vienen, tocan la puerta. Belén ve a dos policías afuera, entra casi blanca. Hay dos policías afuera y quieren hablar contigo. ¿Tienes que decirme algo? No. Dice, ok, voy a abrir la puerta, abro la puerta para platicar con los policías, estoy platicando con ellos, me cuentan lo que pasa, estamos tirando desmadre, les platico de Messi, a uno de los policías le regalé una de las playeras que me firmó Messi, y mi mujer volteo y está en las ventanas así, y luego cuando volteo cierra la ventana, ¿no? Y me meto y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? No sé, es que creí que venían por ti. Le digo, ¿pero por qué van a venir por mí, chingada? Así que si todos ustedes son iguales, ¿no? Que dicen que el tío Salo es narcotraficante o que mi papá era un mafioso o todas esas cosas, pues ahí lo tienen. Todo el mundo lo ha pensado todo el tiempo. No se preocupen, no son los primeros. Mi misma mujer. Y les digo, si mañana vienen los policías otra vez, ella misma, después de verme aquí todo el tiempo, se pondrá igual. Entonces, no los culpo, hermanos. Estamos hablando del credit crunch, estamos hablando de extensión de crédito, lo que estaban haciendo, y ahora de las restricciones. Ok, bien. Cuando te quitan todo esto
que te permite tener más dinero, la trampa es, te voy a dar más crédito. Por eso escuchas tanto la noción de que el crédito privado, el crédito de la gente en tarjeta de crédito, explota. Porque literalmente te acostumbran, primero, todo lo que toma para acostumbrarte a hacer algo son 3 meses, ¿eh? Con 3 meses de lo mismo, no te das cuenta y te desvaneces a eso y te conviertes en eso. Es todo lo que toma. Esto es lo que estoy aprendiendo, empezando a ver cuánto tiempo le toma a la gente hacer qué, cómo reaccionan, etcétera. Tengo que ser, cuando era chico fui a la escuela en Nueva York, fue una escuela de actuación, XYZ, y me enseñaron el hábito de observación interna y aparte observación de otros. Eso es lo que más me ha servido en mi vida y la psicología de eso. Lo que más, observar a otros. Observando a los otros, estoy viendo cuánto se tardan en hacer dinero, perder dinero, todo este desmadre. ¿Ok? Y ahora, lo que hacen es, te cierran restricciones, te cierran las facilidades que tienes, ¿no? Y te empiezan a extender más crédito. Güey, compra más coches, compra más esto. Te los digo, cuando yo me compré mi primer Ferrari, no te podías comprar coches arriba, tenías que esperarte. Ahorita, entre el año 2020 y sobre todo después del 2024, literalmente, o sea, literalmente, cualquier pendejo que fuera una agencia, y es también por esto que el mundo de los coches se volvió inmamable para mí. Es como una competencia de gente que nunca ha hecho nada con su puta vida a decirte que lo han hecho y es como... fue divertido por unos años. Ahora que les vayan a quitar todo, esto se va a repetir otra vez, por cierto. No crean que los coches no van a bajar de precio. Ahorita les voy a decir. Entonces, cierran ya todo esto. La gente empieza a endeudarse, cabrón, en tarjetas de crédito, compra hoy, paga en 4 pagos, la verga. Y ahí es donde viene la parte en la que estamos entrando. Lo que hacen es, ya te quitaron el que no pagues renta, ya te están haciendo pagar todo. Ahora toca quitarte este préstamo. No quitártelo, hacerte quebrar para que este préstamo quede en tu libro y le debas al banco esto. Si te compraste un Ferrari, digamos, ¿no? De $400,000 ahorita, el banco, la situación va a hacer todo lo posible para hacer que tu dinero se vaya a la verga, que no pagues, que el banco retome el asset y tú tienes que pagar eso o declarar bancarrota. Eso es lo que busca. Esto es idéntico a todos los ciclos económicos. ¿Ok? Idéntico. En este momento les digo, los bancos habían estado preste y dando y toma y cómprate y date. En este momento, quieres ir a comprar un coche $500,000, ya te la arman de pedo. No empezaron ya con el crunch completo, pero lo estás empezando a ver. Lo mismo con las casas. Están empezando a subir requerimientos. Eso es el principio de un credit crunch. Y es por eso que todo esto todavía no ha jugado. Si estamos apostando a que todo esto, estamos entrando en la recesión de la que ya todo Paco está enterado, porque todo lo que toma es que hagan videos y les dejen pensar eso, porque que Dios ampare al Paco que piense por sí mismo, bola de pendejos, está cabrón. Ya les metieron miedo, ya les ponen todos los datos enfrente y ahora tu Paco favorito, ¿qué dice? Es que aquí hay algo que no sabemos cómo. Güey, ya, esto es fin de ciclo de todo esto. Lo único que no sabemos es si la bolsa va a tener un repunte antes de una caída gigantesca. Es lo único que no sabemos. Lo único. Todo lo demás, chingo a mi puta madre si no. Es idéntico. Lo único que aquí la gente está esperando es si la bolsa va a tener un repunte o no. Es todo. Y la razón para mí por la que tal vez esta bolsa tenga un repunte, no ahorita, tienes que caer antes. Ahorita este sentimiento, cuando están lavando a tu Paco y te lo ponen bajista un día, alcista al otro, lo que tienes que ver es qué narrativa paquera es la que gana reflejada en la bolsa. Y tienes que acordarte de otra cosa. ¿Aprendiste análisis técnico con nosotros o lo has estado viendo? Si todo el mundo en este momento es alcista, tu Paco favorito ya encontró fondo, están todos ya listos, preparándose para comprar después de que vendieron muy cerca de estos precios o más abajo. Ni modo,
Ni modo, sigue viendo las noticias, Paco. Es lo que pasa. Eh, a, ahorita a todo el mundo lo tienen en un estado de que esto va a ser alcista y la gráfica, los precios están acompañando esto. Si entiendes análisis técnico y sabes cómo juega el mercado, porque nos has estado acompañando aquí por un rato, ¿qué es lo que pasa antes de que subas? Y solamente hablemos de Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa antes de que Bitcoin suba? Baja a sacar a todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa antes de que Bitcoin baje? Sube a sacar a todo el mundo. Dios, ninguna de estas dos cosas han pasado. Te están vendiendo el que va para arriba y esto es lo que les voy a decir, no va a acabar ahí, ¿no? Si crees, porque yo estoy en el campo de que, güey, en el lado de que esto puede pasar, de que esto rebotemos por acá y nos vayamos a altos, tal vez altos históricos, y de ahí caigamos con una fuerza. ¿Por qué? El tiempo del ciclo. Lo que estás viendo, para acabar este ciclo de negocios, por lo que estamos viendo, tiene que caer bienes raíces oficialmente, tiene que caer los coches, eso es importantísimo, y tiene que haber un momento de pánico. No ha habido ninguno de esos, y aparte el credit crunch. No ha habido nada de esto. Todavía falta. Y esto, tíos, lo que les estoy diciendo toma 2 años para que todo el mundo esté en la misma página. Todo el mundo. Ya que tienes todo eso y aparte acciones abajo, es la gran depresión o la gran caída otra vez, como quieras verlo. La razón de que falta tanto tiempo es por lo que digo, güey, ahorita que ya hayan puesto en la cabeza de tu Paco, si ahorita la persona más tonta que sigues ya le metieron en la idea de que va a comprar a precios muy bajos, lo mejor que puede, si yo soy el presidente de la bolsa, el CEO encargado de follarme a todos ustedes, los traigo a mi parque favorito, nos comemos un jamón serrano y de ahí me los voy a follar a todos, lo que yo haría es, ahorita que los tengo a todos ya alcistas, lo tiro a un nivel más abajo, y estoy hablando, ponte tú en Bitcoin, que vaya $55,000. ¿No? Eso no es tanto del último mínimo, $55,000. Y de ahí rebotar con fuerza. Y ese rebote nos cargue entre ahorita y verano, a fin de año, por ahí de octubre, encontremos un nuevo alto histórico. Todo tu Paco favorito que vendió abajo, que literalmente que no sabe análisis técnico, y aunque sepan análisis técnico, es muy raro eso. En fin, bueno, es porque no entienden que la tabla también les está engañando. Tu Paco favorito que cayó en eso va a comprar otra vez en precios altos una vez más y ahí se la van a dejar caer. Y cuando la dejen caer en esa vez, va a ser rápido y furioso. Lo que acaban de ver es nada, porque la caída que tenemos, una vez más, algo tiene que ocurrir, porque tenemos la manera en la que esto funciona es, de alguna forma, Estados Unidos tiene que darte dinero. Tiene que. Es la porque cada fin de ciclo de 16 años, los ricos no imprimen dinero y lo guardan en su bolsa y le dicen a todo el mundo, váyanse a la verga. Tienen que tener la ilusión de que ustedes son la cosa más importante y a ustedes los están rescatando. Y por eso les están dando dinero a ustedes y no les dicen, les voy a dar dinero para que se lo den rápido a la gente rica y pierdan todo otra vez. Esa es la jugada. No estamos ahí, no estamos cerca de ese pedo todavía, del escenario catastrofista que todo el mundo dice. El hecho de que todo tu Paco favorito te esté poniendo niveles. Hoy voy a comprar Bitcoin. Andrew Tate, gran analista técnico, en $20,000. Hay un chingo de gente que son conservadores y están diciendo, güey, el piso de Bitcoin va a estar por ahí de los $35,000. No. Si ahorita caemos, ¿no? Antes de cualquier otra cosa. Si caemos, vamos a ver un precio no tan bajo y eso dejaría que todo el mundo que ya tiene sus, güey, voy a entrar en 40, voy a entrar en 45, voy a entrar en 35, no entren. Te lleve FOMO hasta arriba, todos ustedes compren una vez más en 80, 90, 100,
120, 130 y vámonos a la verga para abajo de vuelta. Y lo mismo pasa con la bolsa y con todo. El petróleo, la energía subiendo. El hecho de que te estén diciendo y mareando de que esto es el final de eso y la energía va a bajar, la energía no subió por el puto conflicto con Irán. La energía subió porque a los billonarios recuperaron del otro lado, del otro bando, su petróleo y lo subieron, y esto lo hacen cada fin de ciclo. Y te lo venden con un problema. La guerra de ¿cómo se llama? ¿Cuál era la guerra de Ucrania y Rusia hace 4 años? No te acuerdas de nada de esto, cabrón. Y una vez más, el dólar se beneficia de todo esto. Nada de esto ha pasado todavía. Nada. Nada. Solamente vale la pena poner atención. Una vez más, la economía continúa en camino para abajo a explotar. La economía. La bolsa, lo que tenemos que ver es y preguntarnos, ¿nos la van a dejar caer ahorita y esto va a durar 2 años? ¿O van a hacer sus mamadas, van a rebotarlo, van a hacer que todo el mundo se mete como en circle y cuando vuelva a bajar todo el mundo va a estar arrepentido? Es lo que vamos a estar monitoreando. Eso es lo que estamos checando. Y por cierto, a todos ustedes los quiero invitar. Vengan al Discord de Elite Trading Academy. Es el único que tengo, ¿eh? El único Discord que tengo, damas y caballeros, en esto. Y les quiero compartir. Un segundo. Ok. Les quiero compartir esto. No sé si estén viendo y si esto esté apropiadamente puesto. Ahí está. No estaba apropiadamente puesto. Ahí estoy. Ok. Acá les había dejado interesados en MicroStrategy. Esto fue ayer a las 8 de la mañana. El precio de MicroStrategy estaba en $119, basado en lo que platicamos en videos anteriores. Si buscan abrir posiciones sin apalancamiento en spot, podría ser un buen momento para empezar. Ahí tienen los niveles abajo. Aquí los tienen. Debajo de $65. O sea, en los 65, $70 esta mamada sería un regalo. Si piensas entrar, tal vez escalonar en 3 posiciones valga la pena. Y sé paciente. Esto no entra en mi estrategia, no me voy a meter en esto, pero si a ustedes les interesa, habíamos justamente platicado de esto, lo teníamos literalmente, me mandó un mensaje el buen David, ¿no? Un David en Discord diciendo, güey, está el precio de lo que habías platicado, abrí mi tabla y estaba tal cual en esa zona y sí, tenía que darles la alerta de ello. ¿Y qué habíamos platicado por acá? Solana sí cerró mal, güey. O sea, esta plática que tuvimos de Solana antes sí cerró mal. Entonces, vénganse al Discord de Elite Trading Academy. Les estoy mandando todo esto como vaya saliendo. Sean pacientes, cabrones. Estamos todos en la misma. Todo esto toma tiempo. La gente que va a comprar Strategy tiene que saber que Strategy fondea es parte de lo último en fondear. Se tarda un chingo en levantar. Entonces, tienes que ser paciente si te estás metiendo en esto. No te vayas a meter ahorita para que te saquen. Si estás comprando esta mamada, hazlo a 5 años. Es lo que yo sugeriría a todo el mundo. ¿Ok? Fuera de esto, el buen Alex ha estado buscando por acá shorts y tiene bastante sentido, pero vamos a ver hasta qué nivel nos lleva. Y una vez más, güey, cuando tienes para la gente que no sepa esto, que es brutal, el mercado se va a mover con la noticia de Irán porque es la justificación para moverlo. Y por eso cuando Donald Trump va a hacer un anuncio, la vela empieza acá, luego se va acá y luego acá, para sacar a todo el mundo. Si no entiendes que esto no es real, te van a follar. ¿Quieres apostar en contra, a favor de? Tío, todos los pacos están diciendo que la guerra se está acabando. Y les voy a decir esto, no sé cómo lo vayan a reportar o no, la energía no va a bajar. Esa es la puta realidad de esto. La energía no va a bajar. Entonces, si vas a jugarle al verguita hoy en la noche, güey, lo que te sugiero es espérate al movimiento extremo a la alza o a la baja para entrar al lado contrario. Aquí lo hemos dicho una y otra vez. No estás para adivinar qué es lo que le dijeron a Trump. Él ya sabe, ya pusieron sus apuestas, seguramente están en Polymarket haciendo $30,000 millones, que es parte de lo padre que abrieron en esto y nadie dijo nada, pero bueno, sus apuestas ya están puestas, la tuya no. Y la tuya es literalmente sin saber a dónde va este pedo. Ellos saben, porque aunque pongan su apuesta que va a subir, primero lo bajan y después lo suben. O sea, ellos saben perfectamente lo que va a pasar. No intentes ganarle algo que no es real. Es mi único consejo el día de hoy para todos ustedes. Ahora,
Si quieren aprender más y aprender a ver cómo vemos las tablas para poder leer lo que estamos diciendo, cae a Elite Trading Academy. Aquí tienen nuestro sitio. Les recomiendo muchísimo. Acá tenemos nuestro cursillo para empezar de cero a trader. Cómpralo ahora, $29.99. Métete en precios y aquí ves todos los paquetes. Te recomiendo, solamente para empezar el curso de cero a trader, que es para principiantes. Güey, no sabes nada de tablas, nunca has abierto un software de tablas, no sabes dónde ir, etcétera. Así empezamos con esto. Porque, güey, yo soy bien pendejo y cuando empecé todo el mundo me hablaba, no, es que aquí estás, tienes que ver el RSI de las velas, tienes una vela engolfante. Y es de, güey, ¿qué estás hablando? Solamente estoy intentando aprender, no tengo ni puta idea de qué me estás enseñando. Esto fue basado en mi pendejez y dije, güey, quiero que la gente aprenda basado en cómo me hubiera gustado aprender, como si alguien me hablara en los niveles y conceptos más básicos, decirme a qué página ir, qué página meterme, qué plan comprar, todo eso. Ahí está, $29.99 es lo que cuesta para todos ustedes. Y arribita, lo que sugiero es, compras el curso, ves todos nuestros en vivos acá que son gratis. Si tienes dudas, tío, métete acá un mes mínimo para ver estas sesiones con nosotros. También puedes preguntarnos qué precio quieres que analicemos, etcétera, o cualquier pregunta en el chat, en estos, que es el único chat que leo. Luego tenemos 2 sesiones mensuales exclusivas. Mañana tenemos una de ellas, que es solamente para ustedes, para poder arreglar, porque si ya viste el curso, esto es esencial. Si mañana van a venir, vean el curso a huevo, estén en estas clases y pregunta lo que tienes duda. Así cierras esos gaps de duda, eso que no entiendes, y te va a ayudar muchísimo, pero un chingo para adelante el poder cerrar esas preguntitas, esas dudas que no te cuadran, y eso te va a ayudar todo. Ya con esto, literalmente puedes ir a la página que sea, aprender lo que sea. Esto, la mayor cantidad de gente vende cursos de $1,500, lo que sea. Para mí, yo lo quería hacer gratis, pero si lo hago gratis, nadie lo va a tomar por lo que es. Ya lo he platicado 1000 veces. Por eso cuesta $29.99. No nos va a hacer millonarios. Divídete en cada venta de curso, no de $30. Uno, $10 para cada quien menos impuestos. Así que no te preocupes, esto no va a cambiar nuestra vida. Esto es literalmente para que la gente aprenda. Y de aquí te puedes ir a ver un curso de $10,000 y vas a ver que es lo mismo. Lo mismo, solamente te enseñan pendejaditas más avanzadas. Pero si vienes aquí todos los días, estamos aprendiendo y continuamos enseñando como vamos nosotros también aprendiendo, y creo que la cosa va muy bien hasta ahora. ¿Ok? Es todo lo que quiero decir. Vámonos para adelante. A toda la gente también tenemos esto. Métete en Tutos si quieres tradear ya futuros como nosotros, abrir shorts. Tutos son tutoriales. Mete acá en cómo tradear en Bitunix o cómo tradear en Bluffing. Son los 2 exchanges que tenemos. Y tenemos un video acá de 11 minutitos, te enseña cómo usar un exchange de futuros, porque honestamente abrir un corto, un largo es bastante fácil, pero usar el exchange de futuros al principio es súper confuso. Te enseña dónde está Bitcoin, cómo mandar dinero a tu cuenta, cómo encontrar tu cartera, cómo mandar dentro de tu cuenta qué cartera, cómo abrir el corto, cómo abrir el largo, cómo poner un take profit, un stop loss, todas esas mamadas que suenan naturales, pero no... Hasta que no lo ves una vez, para mí esto es esencial. Y aquí tienes el enlace directo. En Bitunix empezamos un torneo de trading el día de hoy. Pusimos todo en el Discord. No sé si Alex ya lo subió, estoy seguro que sí. También tenemos el torneo de Bluffing. Por eso les digo, regístrense con nuestros enlaces porque tenemos de estas cosas, porque jalamos gente y estas empresas nos dan beneficios para ustedes, ¿no? Entonces, tenemos esto de Bitunix, tenemos el de Bluffing, usa los enlaces para tradear, hay diferentes premios, chécalo en el Discord, ahí está puesto todo. Y todo continúa ahí. Vamos a darle para adelante, tengo a Farhan aquí conmigo en la mañana, vamos a empezar, bola de cabrones, y que nos digan si nos vamos al cielo o si nos vamos al infierno. Good fucking morning, sir. Buenos días, cabrones. That's my new line. Clearly, it's very good. How are you? Doing well. I woke up about 5 minutes ago. And I'm kidding. It was about like at least an hour ago. I'm glad. Yeah, I saw. Very proud. I saw the good morning. I was like, well, this must be an automated message. They got my cloud automatically sending my buenos dias. By the way, that's a brilliant use for it. That's a brilliant use for it. That's probably the best use I've ever heard of Claude. So I look like I'm productive. Exactly. What are we looking at today, Mr. Farhano? I want to know, are we going short? Are we going long? Remember that we have the fuckery later with Donald Pump. Let's see if he's going to pump us or Donald dump us, whatever it is. I'm interested in knowing what's your take on this.
Let's see if we're going to go to zero today or $1 million. Oh, there's no in between, by the way. I've learned that. I've learned that. If we're either in a bear market or a bull market. That's right. There's nothing else, period. All right. There we go with our HPDR, our homosexual periodical dick regurgitator. Homosexual periodical dick hybrid. Hybrid. There we go. There you go. So we got on the daily momentum is starting to freshly flip down. It hasn't closed to confirm just yet. We have about almost 10 hours left to go, and volatility is going back into expansion, and we are still losing the sell signal here on the jewel within the bearish control zone, and this is slipping into a neutral. This goes along with price on the daily, reclaiming the 9 EMA and hovering in between the 9 and the 21. And as of now, we are just getting rejections from this 9 and 21. What you want to see if for continuation to the upside from here is you want to see a daily close over this 61.8% at around $68,350. This has been the area which has been acting as resistance for the past couple of hours or days or something like that, or this uptrend right now. We have been just kind of rejecting that 68.4 area, and then whenever we get through, we do some busting action, get a rejection from the 50% right around 69.2, and then we fell by back below that 68.4 area. Once we can close over there, then we should see a move into the 38.2%, which lines up with this meme line right here at around that 69,000 area to 70,000, and this is going to be the area where it's going to be pretty wise to start scaling your shorts, and you have your stop loss at this wick high here at around 72,000, and you can scale in towards somewhere around 71.4, 71.5, and then if this ideally this will get your rejection, and then once you reject from here, then you're very likely going to come down and sweep this low, and then that's where you go somewhere around 60 to 61,000. But if you don't reject this area, you take the stop out, no worries, and you can just short higher, short somewhere around that original plan of that 70, 79 to 80,000, short there, and then get an even bigger move to the downside. All right, let's sure see if there's any divergence present here. And no, I don't think so. Zoom in. Oh, there's an ever so slightly higher low, so there is daily bullish divergence. We have hit the easy target, which is 21. Let's measure out this jewel signal too. Now we're very close to a bearish cross also. So this move up very likely just makes a lower high, and then you get that bearish cross and you get your dump. Let's take this one too. Let's not take this one because this is a God mode signal, and this is going to skew our results. And one more, and we'll call it. Kind of laggy. All right, so this went down. This went down first about 1.5% and then up about 7.5%. This one went up about 5%. This one was about 2.8%, and then 7%.
and 11%. So about 3% and then about 7%. And the upper end move is about 10 to 11. Let's see what this one is. About 3%, 2.5. About 14%, closer to the 11% number. There we go. How much are we up currently? From open to big high, about 1.5%. So if we were taking about 2.5 to 3%, brings us to about 69,900 to about $70,000. The 7% move brings us to basically this top 38.2%, right around $73,000. And the 10 to 11% brings us to about $75,000 to $76,000. That would be this 100 EMA here. All right, zoom out. 12-hour. 12 hours currently still flipped up, although it's getting a rejection of the bullish control zone and getting about to get a retest of this moving average here, but still above the moving average, and volatility is still in an expansion phase, whereas the jewel is still continuing out on this bicycle and now getting out of the bearish control zone, and it's about to invalidate this bearish cross with as it's getting above the yellow. And this goes along with price getting a close over the 38.2%. And as of now, you are just getting a back test of that 38.2% and this 5 EMA, and you are currently bouncing. And as ideally, you want to continue holding over this 38.2%. Like even more ideally, you want to hold the 21, but that's not as important as holding the 38.2%. As long as you're holding over, as long as you're holding over that 38.2%, you should see a move into the 78.6, which would be the target of closing over that 38.2%, and slightly below this 100 EMA, right around that $70,000 to $71,000 zone. Zoom out. Nothing else here. 12 hours currently, or 8 hours now starting to flip down on momentum, but this hasn't closed yet to confirm. This will confirm in about an hour and 42 minutes. And volatility is very close to going back to extreme lows. And the jewel's very close to giving you a bullish cross here with the pink about to cross above the yellow within the bearish control zone. And you are still getting the light blue buy oscillator, although you are getting a rejection now from the 38.2%. So that it does make it likely you're going to get a little bit of a move down if it does close like this to tap the median and the 9, which is going to rise very likely. And that currently it's at around that 67,000, 67.8 area. And as long as you are holding over there, then you should see another attempt into that 78.6% on the daily, or the 12-hour, I believe was. Yeah, the 12-hour. Beautiful slipski of this, the beta. And I will apologize to Mr. Robert. Alrighty. So on the 4-hour, we have now hit that target of closing over the 38.2%, which would be 78.6. And as of now, we are getting a pullback from that 78.6 and this 100 EMA. And from here, we are tapping the 9 and the 61.8%. And as long as we are holding over the 61.8% at 68,150, we should see another attempt at that 78.6 around that 68.7 area. And if you can get closures over this 100 EMA and the 78.6, that's what brings you in just about somewhere around $70,000, $60,000 to $70,000. And momentum on the 4-hour is still flipped up with volatility going into still expanding, and the 4-hour jewel is now breaking into the bullish control zone. Do you have any divergence here? There is some slight hidden bearish divergence, but it's really far back, so it's not going to be that powerful. And this will confirm with any close below
$68,360. Very interesting. That 68.3, 68.4 number, it just keeps coming back up. It's a very important level. If you lose that area, you're likely going to come a little bit lower to tag somewhere around 67.5 to 67.8. And as long as you are still holding over that area, I should see another attempt towards 68s. Alrighty, a little bit lower. 2 hours now starting to freshly flip back up. Getting back over the moving average, very close to getting back into the bullish control zone. You are taking out this previous low on momentum, whereas price is making a higher low, giving you possibility of hitting bullish divergence here, and you're getting back to that over that 38.2%. To confirm the divergence is going to be a little difficult. You're going to have to close over about $68,770, and then that gives you a move into somewhere around 69.7 to 70,000, and you also getting a close back over this 38.2%, which is 68.150, 68.2. That gives you a move into the 78.6, which is around $69,000. And you got a silver cross currently to the upside. Alrighty, now we go into index and 2-day. And 2 days now starting to flip back up on momentum, getting a deviation of the bearish control zone, with the price making it back into the 38.2%, which is at about $67,600. If you can close back into that 38.2%, that should give you a move into the median statistically, which that level is currently at around $71,000, $71,200, with some resistance around 69 to 70,000. Five days currently also flipped up, still above that moving average, with volatility approaching 0%, basically at 0% here, and moment or prices right below the median, which is at around 68,700. If you can close over that 68,700 zone, that would give you a move into somewhere around the 9, and then if you can't get over the 9, that gives you the 200, which gives you key levels of somewhere around 69 to 70,000, and then 74,000. Anything else here? No. You're forming hidden bearish divergence on the 5-day, which was confirmed. You have hit the easy target though, which is the median. Next level is going to be about 62,000 to 59,000. Let's see what else there is here. Nothing else. Weekly is currently also still flipped up, making it out of the bearish control zone now, making its way towards the neutral zone, with volatility approaching extreme lows, and the weekly jewel is still continuing this buy signal. Let's mark this off and see what this does. Let's put it right before the buy. It's really annoying how TradingView gets laggy sometimes. There we go. And we'll call it there. Actually, we'll take another bear market example because we're back in 2022 now. We're just going to skip the God mode ones. February of 2022. Beautiful. That was the year, I believe, or the month, I believe, Russia invaded Ukraine. Well, that's a pretty shitty signal here. Yeah, we'll just keep it where the buy signal is at instead of taking it from the neutral.
It's about 6.4% on a weekly signal. That's pretty shit. What does that move for ants? About 11.5%. That's a bit more respectable. Double digits. This is going to be a little skewed because this is from the start of the bull market. First round 3.7 and then 26. Yeah, did not take these because we're probably not going to see 100+% move. That would put Bitcoin back at new or back at all-time highs. Actually, new all-time highs. Come on, lagging hard. 2%. Let's see the initial move. About 8.69%. Okay, and let's remove this one. I'm gonna what's the word? Exclude this move here because we're probably not going to see a 100+% move from here. Just going out on a limb. Come on. Damn, this is getting really laggy. Crazy how TradingView is the charting software that literally everybody uses and they can't make their shit work. 10%, 12.6. So somewhere around 3% and then 10%, which are the bear market moves. %. Let's take this one again. This one was 11%, initially about 4%. And this one was from the open to the high about 4%. So we have done that 4% move now. So if we were to do somewhere around 10 to 11%, that'd bring us to that 80,000 number if we can get to that move. But that's going to require getting over about 70,000 first. Alrighty. 2-week is currently still flipped up on momentum, but volatility still going into contraction. Like it's telling you this, like whatever moves you to the upside you get is likely going to be a lower high, and price is still making its or still finding its way or its resistance around this 100 EMA, which we have deviated currently, and that level's at around 68,600. If you can clear this 100 EMA, that should give you a move into somewhere around that 70,000 to possibly 76,000 zone. See anything else here? No. Monthly is still flipped down, approaching that moving average for a bearish retest, with volatility still going into expansion, and the monthly jewel is giving you this sell signal with the pink crossing below the yellow, and this is only the second time in history this has ever happened. The previous time was on the Luna crash, and this is happening higher up than it happened on the Luna crash, plus this is only the second time in history that you're completely skipping the neutral phase and going directly into the sell. And now the monthly jewel is making its way into the bearish control zone, and the last time that we'll just mark off the vertical line every single time the monthly jewel enters into the bearish control zone, and you see what type of move we got. Spoiler alert, it's not going to be nice. It's going to be the opposite of nice. No bueno.
July of 2022. What happened then? I believe it was Luna, the cryptocurrency, not the cat. I know that can be confusing. December of 2014. I don't remember what happened then. I was too busy being in the 11th grade. Well then, let's see how much this is. Quite a large move, I'd say. About 56%. Not bad. Just a small haircut, just a flesh wound. This one wasn't bad either. About 52%, very similar to 56%. So it seems to be like we take a little 50% haircut when we enter into the bearish control zone. You can get your Bitcoins half off. This one was moved down of 33%. And as of now, let's see, how much were the moves against us? Let's just take that again. That was come on. This was about 16% before the move down. So let's just measure it out. If we get a 16% move against us before the move down, that'd bring us to about 78,000, 77, 78,000. That's interesting. And then we bring it down about 30 to 35%. 30% brings us to about 46,000, which would be that 6-month target, which we're going to get to in a bit. 35% brings us to about 43,000, which is also one of the 6-month targets, which we're going to get to in a bit. Very cool numbers. And just for funsies, let's take 50%. Brings us to about 33,000. Still above Andrew Tate numbers. Quarterly is currently also flipped down, entering into the bearish control zone. Every single time the quarterly has entered into the bearish control zone, we have been in a bear market with volatility expanding on the quarterly, and we have now gotten what we were looking for on this quarterly open. Is now the quarterly jewel has flipped into a buy signal, and every single time, a sell signal. Why did I say buy? And every single time the quarterly jewel has even flipped into a neutral, we have been in a bear market, let alone the sell signal. The sell signal has been the nail in the coffin, sending us into hell, basically. And our quarterly has now closed below the 9 EMA, and this is the first time the quarterly has closed below the 9 EMA. And this entire bull market since price was at about $20,000, $16,000. This is the last time price was below the 9 EMA on the quarterly. As soon as we reclaimed the 9 on the quarterly, this is when our bull market started, and upwards and onwards and up and busting action to new all-time highs with every single retest of this 9. Now that we've lost it, maybe we'll get a bearish retest of that 9. That really just puts us at somewhere around 76,000, maybe 78,000, not really any higher than there, to be honest. And if you were to get to this area here, this would just be a gift to shorts, and likely gonna continue dumping after that.
But what goes against that idea is borrowing this from Crown, is that statistically in April's you usually get, if even if April is going to be is going to close green, it usually starts off with a dump, and if it's going to close red, then you start off with a pretty nasty dump. So that's the one piece of information that goes against us. So if it does start off with a dump, then I would look for that move into somewhere around 60,000, 61,000 for a little bit of a bounce, and then move into somewhere around 55,000 to 59,000, and then a bounce into somewhere around that 80,000 zone over the next couple of weeks. Or if we don't start off with a dump, then move into somewhere around 69 to 70,000, get your rejection there, and then that dump into somewhere around 55 to 59. And if you're going to get acceptance above 70,000, then I'd expect that move into somewhere around 76 to 80,000 first, and then that move into 55 to 58. But it's more of a when rather than an if for that 55 to 58 number. All right. Let's go into RSI. Yeah, buddy. Daily on Tether dominance currently has active hidden bearish divergence, which is going to be active as long as you're closing below 8.145%. You've hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Next level is the simple moving average at 7.75%, and the neutral zone at 7.59%. 12-hour has multiple drives of bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.145%. You've hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Next level is the neutral zone at 7.61, and volatility is back at extreme lows with that bearish divergence. 8-hour also has 3 drives of bearish divergence. You've now made it into the bearish control zone, and volatility is now starting to expand from below 15% with 3 drives of bearish divergence. 4 hours about to put in a drive of bullish divergence. This will confirm with any close over 7.902%, and that gives us a move into the neutral zone, which is at around 7.96%. Not really much higher. About to get a close on the 3 hour. Let's take a look at that. 3 hours putting in a local bottom. This will confirm with any close over 7.902%. Gives us a move into the simple moving average right around 8%. Hourly is already confirmed bullish divergence. We've hit the easy target, which is the neutral zone. Next target is the bullish control zone at 8%. Have we reclaimed that 200, or did we close it for slightly below it? We did slightly close back over that 200. Alrighty, now let's go into the short terms for Bitcoin, and then we'll go back into Tether. Bitcoin on daily has active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 65,971. You're now you hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone or the bearish control zone. You are now hitting also the simple moving average. That level sits at around, or very close to the simple moving average, which is going to be significant resistance. That level sitting at around $69,400. And then right above there is the neutral zone, which is at around that $71,000 level. 12-hour currently has 3 drives of bullish divergence on Bitcoin, whereas Tether has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 65,972, and your next target on that is the neutral zone, which is at around 71.3. 8-hour currently has multiple drives of bullish divergence also. This will be active as long as you're closing over 66.7, and you are now getting volatility expansion from extreme lows with multiple drives of bullish divergence, and you're in the bullish control zone, and the bullish control zone is at around 68.3. The next target would be the critical zone, and that level is sitting at around 74.8, which will update in an hour or two. 4 hours very close to putting in a local top. This will confirm with any close below 68,360. And if you do confirm a local top, then you're going to get a move to the neutral zone at around 67.6. Right now you are at support, which is the simple moving average.
Volatility is still expanding, with this 4-hour hidden bullish divergence still active. Your next target on the divergence would be about 69,000. 2-hour currently has active multiple drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 68,669. Nice number. Your next target is somewhere between the bullish control zone and the simple moving average, and that's about 67.8 to 67.5. Hourly put in a local top. You've hit the easy target, which is the neutral zone. Next level is 67.3. Local bottom here on the 15-minute. This will be active as long as you're closing over 68.80, getting some resistance at the neutral zone, and you are getting volatility expansion for many periods of 0% with a local bottom. The next level is going to be the neutral zone at around 68.5 and then 69.2. All right. Let's go back into Tether. Let's go into some gambling. Actually, let's go gambling time frame for a second. And next, we'll check the 1-second chart. Two-day on Tether also has bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 8.145%, with volatility expansion with the bearish divergence. Your next target is going to be the neutral zone and the simple moving average, which is a range between 7.71 and 7.4. Five-day still has active multiple drives of hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 7.268. Your next target is going to be the critical zone at about 10%, and your support is going to be at the bullish control zone, and that's sitting at 7.5%, which is another target of 7.5%. And we have volatility back at extreme lows, and we kind of have a little bit of a shooting star dildo here on the 5-day. So if we do get a move down, that'd be somewhere around like 7.7%. Get another Sipsky. All right. Excuse me. 6 days still has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.330%. And volatility is now contracting with that bearish divergence, likely telling you you're just going to find a higher low. And let's see what else there is. Zoom in on the jewel. Jewel's very close to giving you a sell signal here with the pink about to cross below the yellow within the bullish control zone. It's very on the 6 day, that is going to be a powerful signal. If this does confirm, this is likely what takes you up to somewhere around 76 to 80,000 off Bitcoin. Although we can't front run this confirmation because it is still far from confirming. And see what else there is here. And there's some bearish divergence on the jewel as well. Alrighty. Weekly still has active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.505%. And your next target on that divergence is going to be the simple moving average at 9.06%, which is basically your current all-time highs. It's actually slightly new all-time highs. Yeah. 2-week local top. This should give you a target of the simple moving average, which is at around 7.4%. Lines up with that little pullback and then the move into all-time highs. What was this quarterly close? This was the close in July of 2023, right before the bull market started, at around 7.896%. And this one closed at 7.92. So we did take out this high. That's pretty important because that means we're very likely going to be testing our all-time highs next. Coolio.
Cheerio, mate. Daily local bottom, that's going to target the simple moving average. That's at 1694 and neutral zone 71. Let's go to 2-day. 2-day has confirmed bullish divergence, whereas Tether's bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $65,969. Nice number. And this is going to give us a target of somewhere between the neutral zone and the simple moving average. And that gives you a range between $70,900 and $74,000 with volatility still expanding. Nice. Nothing here. Volatility is going back to almost extreme lows. Let's zoom in here. You are getting a bullish cross on the 3-day with the pink crossing above the yellow. Let's mark this off. You are getting a fresh sell signal though, but this is still active and this is going to take precedence. Let's mark this one off also. Blindly, mate. We've got a bullish cross. Can I have a bottle of water? Bless you. I think here is good. And we'll take one more and we'll call it there. And we got some bear market examples here too. Cool. Cool. Fuck. There we go. Come on. There we go. Nice. Here's a bear market example. Move up of about 15.8%. Not bad. Double digits. Other bear market example. 16%. Not bad. And 21%. Oh shit, I have these meme lines drawn from October of 2023. About 8%. Not bad. Almost double digits. Is this the current one? Yes, it is indeed. How much have we moved up? From open to wick high of about 8.6%. So we have done the minimum move. So now if we were to take somewhere around 14 to 15%, brings us to about $80,000. And exactly to this meme line, which is our major bottom of the dump of November of 2025. Five-day has active hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $74,880. And your next target on the divergence is going to be the bearish, the critical zone, which I believe is going to be possible. Well, actually, no, it's at $54,200. And simple moving average, which is going to be resistance, it's at 69.2. And volatility is now almost at extreme lows at 16%.
6 days till has active bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 64,652. And your next move in the bullish divergence is going to be somewhere between the simple moving average and the bearish control zone. And that gives you a range between 69.5 and 76,000. Similar numbers as we've seen before. Weekly currently is active hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 72,823. And your next target on that is going to be the simple moving average at around $59,000. The edge of the bearish control zone will be resistance, which is at around 74,000. 2 week is putting in a local bottom. This is confirmed, and your next target on that local bottom will be the simple moving average, and that is at about 81,000. That's very big if. That's going to require you getting back over about 72,823. Zoom in a little bit. You're making an ever so slightly higher low. Is it a higher low on price as well? I think so. So there's no divergence. 65,772, 65,9. Yes, there's no divergence here. Monthly, you're getting a tick up now from the edge of the bearish control zone. Let's zoom back in. So you are back out of the bearish control zone, slight deviation of the bearish control zone. If you do see a move up from here, that you're going to find heavy resistance at the neutral zone, which is going to update. Right now it's sitting at 84,000. And volatility is now basically firing off. We just need a monthly close to confirm that, and we will get the volatility confirmation. But we're going to get to that in the momentum chart. And quarterly has active bearish divergence. This is going to remain active as long as you're closing below $114,000. And you've hit the easy target, which was somewhere between $71,000 and $66,000. And now let's see what the next target is going to be after we've got our quarterly close and update. So we have the bullish control zone now has moved to about $63,000. So that is going to be our next area that we're likely going to hit somewhere around that low 60s. And volatility is now back to the lowest point it's ever been. And 6 months is forming 3 drives of bearish divergence. This will confirm with any close below 74,441. And that gives you a move down to the 21, which is going to rise with every close. Right now it's at around 43,000. On this next open, it's likely going to line up with this mean line, which is the previous 6-month closing high at around $46,000. And 42 to 46,000 has come up multiple times now at multiple different setups. Let's see what the momentum. Start with the daily. Daily momentum is freshly flipped up right at the critical zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $65,750, $65,800. And if you note, we are taking out all of these previous lows on momentum. Well, price made a higher low, giving you confirmed hidden bullish divergence. You have the easy target, which is the 21 EMA. Next target is going to be the 55, right around 71,000. $12 also flipped up with volatility almost back at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 66,600. So 666, nice number. 8 hours also flipped up with volatility now expanding on the 8 hour from extreme lows, getting back over the moving average, getting back over 15%. Now it's at 24%, and you are flipped up on the 8 hour as long as you're closing over 66,600. And momentum is not breaking into the bullish control zone. Very close to getting close in about an hour. 4 hours also firing off a volatility setup from multiple periods of 0%, and momentum is currently flipped up, breaking into the critical zone, and it will remain flipped up as long as you're closing over $68,300. 2 hours currently flipped down, but very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over about 68,900, and we are right around the critical zone. So if we do flip back up here, this will maybe be maintaining the critical zone, and we are retesting our silver cross currently to the upside.
And hourly is also very close to flipping back up with a retest of this 200 SMA. And if this does flip back up, very likely that 2 hour will flip back up, also giving you into the 4 hour remaining flipped up, and so on, with that volatility setup firing off and upwards and onwards. And if you do flip back up here, this will be a rejection of the bearish control zone. 30 minutes already freshly flipped back up, the volatility expanding from extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 68,150. Also, 15 minutes giving you a volatility setup too for many, many periods of 0%. And you're going to remain flipped, and you're rejecting the bearish control zone, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over 68,200. Two-day is currently flipped down with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 71,300. So it lines up with that 71 area. That would just be a tap of this pivot. 5 days currently also flipped up with volatility almost at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 66,550. And if you zoom in on momentum, you are making a higher low momentum, whereas price is making a lower low, still giving you active, still that bullish divergence. This will remain active as long as momentum is flipped up. And your next target on that bullish divergence is going to be somewhere around 70,000 and then about 74,000. Go to CME. CME is also still flipped up on the weekly with volatility still expanding, and CME also has a higher low on momentum with the lower low on price, giving you confirmed bullish divergence on CME, and that will remain active as long as momentum is flipped up. And your next target on that bullish divergence is going to be somewhere around 71,000 and then about 80,000. And what makes that 80,000 move actionable is once you get a weekly close back over about 71,200, which is reclaiming the 9 EMA. 2 week is currently also flipped down, but very close to flipping back up with volatility still expanding. And this will flip back up if you can close over 66,800. And if this does flip back up, this will invalidate this 2 week volatility setup to the downside currently. Monthly is also firing off, monthly is now firing off that volatility setup, getting back over 15%. We just need to get the monthly close over 15% to confirm it. And right now, the monthly volatility setup does have a 100% hit rate in terms of firing off in the direction of momentum. And this is going to be flipped down as long as we're closing below about $97,800. And this pivot did go down. It was previously at about, I think it was $114,000, and now it's gone down to about $98,000 or $97,800. But that still is that's right around, or still is a good amount below price action. It's like 30%, I believe, no, 50% lower. You have to go price up like 40 or 50% to get to this level. So it's kind of interesting. That number is right on the lower high, a little lower than that. That's really interesting. And right now, if the average move is somewhere around 50%. So if we were to be very generous and say it applies around 76,000, that we can just do quick maths. It's around 38,000, which is the number we were looking at, right around 38,000 to 38,000 to low 40s, which I think probably is going to be somewhere where you bottom out of this next bear market. And that would be your monthly volatility setup currently firing off. Quarterly is also flipped down with volatility at the lowest point ever, and it's going to remain down as long as you're closing below $100,800. So the higher time frames are extremely bearish on Bitcoin. 6 months is forming 3 drives of bearish divergence. It will confirm with any close below 74,441. Monthly is now firing off a volatility setup to the downside, which will be active as long as you're closing below about 97,800. And as you go to the medium time frames, though, weekly does have bullish divergence on CME. 5-day has bullish divergence. Right now, that would give you a target towards somewhere around 70,000, 71,000. If you can't get acceptance over 71.2, then that brings you into that 80,000 number. And on the low time frames, you are getting momentum now flipping back up. And 2 hours pretty close to flipping back up. 4 hours already flipped up with a volatility setup firing off. On the 15-minute, you also got a volatility setup
volatility setup firing off to the upside, like likely taking you towards that 69, 70,000 area. And we have to see the reaction in that zone. If you can't get acceptance above there, then that takes you into that 80,000 that we were looking at before. And we currently do have a bull moon today, which also leads into that move slightly higher. And the invalidation for being bearish is just getting a weekly close back over about $98,000. Thank you, senor. Fucking phenomenal. By the way, I wish Alex was here. Nike went way below everything else. It's down 14% today. And you haven't seen these prices. Oh, it's only been 11 years since you haven't seen these prices on Nike. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Güey, estoy viendo Nike acá. Estaba viéndolo porque tengo en mi pantalla acá, ¿no? Que está 14% abajo, ¿no? Es una de las cosas que tengo acá. Nada está tan puteado. No sé qué haya pasado. Probablemente entregaron resultados o algo, ¿no? Para que haya un movimiento de este tamaño. Ahora sí, para la gente que está interesada en comprar Nike, ¿no? Ahora, esto va a ser algo que quieras holdear con cojones al final. Tíos, déjenme les repito una vez más. Si quieres invertir en Nokia o en BlackBerry o en cosas del viejo mundo, nadie te lo va a prohibir. ¿Es una gran idea para hacer dinero? Tal vez no. Sobre todo en un mundo tan cambiante donde producción de todo y sobre todo marcas, a menos de que sean de lujo, difícil. Nike, en mi opinión, va a tener el mismo futuro que Nokia, que BlackBerry, que todo esto. Pero eventualmente tiene que rebotar esta mamada, ¿no? Entonces, solamente quería decir eso porque todos aquí, por alguna razón, están interesados en ese pedo. Llevamos 2 años diciendo que Nike se ve de la verga y se sigue viendo peor, pero a cierto punto va a valer la pena entrarle, ¿no? No sé dónde sea ese punto. Estás ya en esta zona. Si llegas a perder esta zona de los 44, tu siguiente punto van a ser los 40 planos. Y una vez más, a toda la gente que esté aprendiendo, tío, te aconsejo en invertir en empresas que crean productos digitales. Si vas a invertir en empresas que tienen márgenes por vender productos en la vida real, vas a querer invertir en cosas que sean muy caras, porque solamente van a existir los mega ricos y nada más. Entonces, aquí Nike, el problema para los que no entiendan Nike, que es bastante básico en negocios, el problema de Nike es una marca de ropa que le fue poca madre en lo que habían 3 marcas de ropa, 3 deportivas, ¿no? 3. Chingón, Adidas, Nike, no sé qué vergas. Poca madre. El problema más grande es que los mismos atletas, los celebridades, la gente que está en fitness, todo el mundo está sacando su propia ropa y no tiene sentido alguno que compitan contra Nike. Y la segunda cosa es, cuando hablas de fast fashion y todo eso, los chinos literalmente destruyen a todo el mundo con eso, ¿no? Como lo de Temu y mamás así. No hay nada que Nike... para mí Nike es fue una gran empresa. Seguramente va a tener algún tipo de reestructuración en el futuro para poder mantenerla. Es lo que yo haría si fuera ellos. Pero futuro en esta madre para regresar a altos históricos, que Dios te bendiga. Y güey, ya viene el Mundial. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo eso? Solamente quería ponerlo en la mesa para todos ustedes porque me preguntan bastante por esto y llevamos 3 años diciéndolo. Buenos días, mi queridísimo Hugo. Podemos revisar un segundo. QNTUSD se va a 0. Es la pregunta. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos todos los integrantes de la comunidad. Tío, ¿cómo, tío Salo, puedes ver que Tesla en sus tablas y cómo impacta lo de la aprobación de FSD en nuestro corto, ya que me salí el 50% del corto? ¿Qué? No sé de qué estés hablando con FSD, pero yo no me saldría de mi corto. Vienes a hacer este retesteo en los 3.90 para hacerle otro corto delicioso. Y la razón por qué... bueno, si ya te saliste del corto, bien. Si a lo que digo es,
La tendencia en esto no ha cambiado para nada, tío. Es lo que estaba pensando de lo que dijiste. ¿Ok? Déjame, me hago para atrás. Ahí está. Para que pueda usar mis herramientas. Tesla, retesteo de esta zona en los 392 y va a continuar para abajo. Acuérdate, ahorita tienes momentum alcista porque por alguna razón le están señalando a los pacos. Y bueno, los pacos están, de acuerdo a ellos, dando cuenta que hoy se acaba la guerra en Irán. Entonces, sea como sea, esto es bastante posible. Este retesteo en los 380, 392. Te puedes hacer el favor y dejarlo un poco más abajo. Tu invalidación está aquí arriba en los 396 con esta vela de antes. Estoy en la semanal para que tengas una idea, pero si lo ves en la diaria todavía se va a ver más lo que te estoy diciendo. Está recuperando la parte de acá del canal. Vienes a esta zona, tío. Acá, a la línea meme, en mi opinión, 392 es donde te vas a encontrar y esta va a ser la zona total. Y aquí está tu invalidación en los 396. ¿Ok? Tesla, bastante fácil para todos ustedes. Hey, banda, ¿puedo hacer spam de mi rola? Por favor, no. Tío, tengo dos preguntas concretas, un comentario y una pregunta. Vamos a ver tu comentario. Quiero que vean mi cara de pendejo en lo que leo. Pregunta 1, ¿las altcoins siguen a Bitcoin al mismo tiempo, paso a paso, o suben o bajan después o antes de Bitcoin? La segunda es, yo sigo a Michael Berry en X. Para empezar, vamos en mal camino, mi queridísimo John. Las altcoins tienen su propio movimiento separado de Bitcoin. El problema de medir altcoins, Bitcoin e intentar jugar este jueguito pendejo que todo el mundo está jugando, donde Raoul Paul sale cada mes a decirte que viene un alt season y por alguna razón la gente sigue compartiendo lo que dice. Una de las personas que se ha equivocado más en la historia, tienes que preguntarte, ¿por qué vergas lo comparten tanto? Tienes que decir, la razón y el motivo cuando los altcoins van a reventar de verdad, que es la única que te importa. No te importan los pompazos y la verga, eso tienes análisis técnico para ello. Pero el pompazo de verdad de las altcoins viene acompañado de un chingo de dinero impreso. Si no tienes un chingo de dinero impreso, no existe ese mercado. Punto. Ahorita, hasta que no escuches, y si te dicen, güey, vamos a gastar 200 mil millones para la guerra y vamos, eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Tiene que ser dinero para la gente. Tienen que cortarte, que pagues renta, que pagues todo y que te den dinero. ¿Ok? Entonces, a veces sube primero Bitcoin, a veces suben los altcoins después. Lo puedes ver en la dominancia de Bitcoin, pero la dominancia de Bitcoin ahora va a cambiar muchísimo por la cantidad de monedas estables que vamos a tener en el sistema. Entonces, estas métricas no van a ser tan al pie de la letra como lo fueron antes. Lo que sí es la manera en la que yo sigo el precio de Bitcoin y qué tan alcista y bajista es con Solana. Solana es un muy buen gauge del riesgo en el mercado de alts y en el mercado de Bitcoin. Por eso fui al Discord y les puse el trade. Les dije, si Solana cierra semanal debajo de los 83, esto va a estar para corto. ¿Qué estoy buscando ahorita? Cortos. Nada ha cambiado. Lo único que cambia en este momento es dónde vamos a hacer el corto. Es todo. Es todo. No ha cambiado. Una vez más, si ahorita me hubieras llevado para abajo en Bitcoin, hubiera hecho un nuevo bajo más bajo y ahorita te voy a enseñar la tabla, te hubiera dicho, se acabó esto. Pero todavía no. Todavía no. La segunda, yo sigo a Michael Berry en X, no sé qué tan paco sea. ¿Tú cómo lo consideras? El comentario es decirte que como tú, toda la gente multibillonaria que maneja fondos, Bill Ackman, Michael Berry, Ray Dalio, toda esta gente están ahí para hacerte equivocarte. Y lo que hacen es, si no te has dado cuenta, salen una temporada y tienen cierto papel en ella. Por ejemplo, Cathie Wood en la bajada de los aranceles salió y compró la bajada de los aranceles y te la cantó perfecto. Cathie Wood es de las peores inversoras en el planeta de acuerdo simplemente a sus ETFs. No estoy yo intentando, no, los ETFs de Cathie Wood son una cagada. Cathie Wood compra en los peores momentos, siempre, pero la sacaron en los aranceles para ponerte enfrente que era el tiempo de comprar. Ahorita la están sacando otra vez y me parece que hizo que la gente se metiera a Circle o Coinbase mucho más arriba de lo que estaban ahorita. El trabajo de esto es, Michael Berry se equivoca tanto, todo el mundo sabe que Michael Berry se equivoca y después Michael Berry está bien. Entonces, no quieres, si vas a jugar con estos güeyes, tienes que ver en qué parte del ciclo están y en dónde. Ellos. Y aquí es donde juega mucho más difícil todo,
porque tienes que tener una excelente memoria, no solamente en general, pero excelente memoria de sucesos económicos y cómo afectan a la tabla, de acuerdo a la reacción de esta persona. Cada que Ray Dalio había salido y sale, lo acaba de hacer. Tocamos el tope en los yields. El trabajo de Ray Dalio es que no compres los bonos en la mejor posición posible. Ese es el trabajo de Ray Dalio por alguna razón. No tengo puta idea por qué. ¿Ok? Y estas no son literalmente conspiraciones. Lo puedes literalmente usar la tabla y ver lo que te dice Ray Dalio. Cada que hay una advertencia de Ray Dalio, tocamos tope en los bonos y caen el rendimiento. Eso quiere decir los intereses también. ¿Ok? Entonces, todos ellos los usan de una forma, una vez que lo que quieres usar en ellos es cuando todo el mundo se voltea y dice lo contrario, ¿no? Es de, ok, ya este güey dijo esto. La gente no es inteligente. La gente no se da cuenta de nada. Los mensajes son implantados para que todos los retuiteen. ¿Ves cuando ves un tweet que todo el mundo está copiando y pegando el tweet? Es eso. Entonces, cuando Ray Dalio te va a follar, dicen, güey, Ray Dalio, velo, él nos vino a advertir, Ray Dalio es uno de los mejores inversores, velo. Y todo el mundo, ay, güey, ve lo que dice Ray Dalio. Como lo de Warren Buffett ahorita. Te están diciendo, lo que te están calentando con Warren Buffett, por eso sé que va a haber una caída. Pronto, eventualmente estará esta caída que digo a corto plazo, que de nuevo nos puede llevar a máximos históricos una vez más, ¿ok? Vamos a ver cómo sea. Pero ¿por qué? Esta caída y lo que te están calentando con Warren Buffett, porque la última vez que te calentaron con Warren Buffett fue Warren Buffett vendió el tope. Entonces, ahorita todos tienen la memoria fresca que Warren Buffett es un crack. Aunque hace un año todos me dijeron que era un pendejo, pero ahorita ya es un crack. Y ahora Warren Buffett sale y te da una entrevista, por eso hice el video de ayer, donde te cuenta que no, ahorita las oportunidades de compras todavía van a ser mejores. Tu Paco favorito se voltea y te dice, güey, cuando baje esto yo voy a comprar aquí abajo. Te prometo que lo que no vas a ver va a ser eso, ahorita. Y es como el superciclo de Bitcoin. Lo que vas a notar va a ser lo siguiente. Si es que juega así, ¿ok? Te estoy dando el escenario, guárdalo. Si Bitcoin, digamos, hace fondo en 58, 55, lo que quieras, no, pero por un poco alto. Digamos 50 para mantenerlo tranquilo. Si Bitcoin viene, toca 50 y rebota con fuerza y hace un alto histórico, en el camino al alto histórico va a salir CZ, va a salir Brian Armstrong, va a salir Elon Musk y todos te van a decir que estás en un superciclo. Te van a decir, güey, es lo que dijimos. No cayó tanto, por eso estás en un superciclo. Crean cosas que siguen usando en contra tuya. Todo esto que ustedes creen que es random, no es. Y está a tal grado que pienso que literalmente todo es falso. En todo, porque es súper fácil leer este pedo una vez que le agarras. El problema es que tienes que admitir que todo es falso a ti mismo. Y si no puedes lograr eso, pues no puedes entenderlo. Entonces, te sacan a Ray Dalio cada que va a subir los bonos. Te sacan a Cathie Wood para que te atoren la comprada. Te ponen estas narrativas de superciclos, etcétera, para que después pasen. Y lo mismo está haciendo Warren Buffett. Quiero que sepas esto. Warren Buffett está diciendo, güey, va a haber muchas mejores oportunidades de compras. ¿No? Superciclo, mejores oportunidades de compras. Las dos cosas diferentes. ¿Cómo pueden los dos ser felices para cogerse a todo el mundo? Rebotas rápido en Bitcoin en 50 y vas a cerca de alto histórico o nuevo alto histórico. Ahí la gente del superciclo te abrocha. Y luego, cuando sube y luego vuelve a caer y tú crees que vas a comprar una vez más el gran dip y la oportunidad y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo, ahí es donde sale Warren Buffett y es de, te dije que iba a haber mejores oportunidades. Así funciona este pedo. Nunca en tu vida pienses que te van a intentar ayudar para invertir. Si piensas que Michael Berry, Bill Ackman, todos esos güeyes te quieren ayudar, tío, te van a violar. Salo, ves inversiones en el sector interespacial. Hay influencers como Julian Petrulas que está apostando fuertes por empresas, Firefly. He escuchado bien de eso, pero mi Raúl, yo no sé nada del espacio. Solamente si pudiera hacerlo, lo haría en SpaceX simplemente por quién es Elon Musk y por lo que hace. Pero no sé nada de eso. Me quedo yo en mi territorio. No veo una tabla y ya con eso sé que pretender que todo esto va a funcionar. Pero quiero decir que todas las empresas
que tenga que ver con algo en el espacio, siempre y cuando no tenga potencial de ser comida por Elon Musk, van a reventarla en la próxima década, 2 décadas. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias, mi Ricardo. Buenos días. Se terminó. Estoy viendo, ya después de QT, Hood, Bitcoin, Tesla, ya lo habíamos platicado. Buenos días. Ok, cerré el corto. Bien, ok, hasta aquí estamos. Ok, y me han quitado bastantes preguntas. Voy a ir al análisis de Bitcoin, es lo que todo el mundo está esperando y es lo que vamos a ver en este momento, damas y caballeros. Simplemente las preguntas, ¿no? Que estábamos diciendo. ¿Para dónde vamos, cabrón? ¿Para dónde vergas vamos? Pueden ver esto. Una de las cosas más importantes, voy a imaginar que algunos de ustedes son nuevos en este canal porque hay bastante gente nueva. Honestamente, no los tomo, casi nunca los tomo en cuenta, disculpen. Pero esto es bastante sencillo. Esta es la tabla de Bitcoin, esta es la tabla de Bitcoin en Bitstamp, ¿ok? Nada religioso por acá. Lo que quiero decir es esto. Después de hacer este tope, ¿no? Del libro con una M de McDonald's, etcétera, tienes todas las señales de un tope, tienes tu caída. Y esto es una de las cosas más esenciales de aprender, estoy en una tabla de 2 semanas. Cuando Bitcoin sube y está en una tendencia alcista, Bitcoin en sí baja a nuevos mínimos para después subir. Nuevos mínimos para después subir. ¿Ok? Cuando estás en una tendencia bajista, lo que hace Bitcoin es baja y luego sube. Baja y luego sube para después bajar. Lo contrario. ¿Por qué? Porque literalmente les tienen cero respeto. Así de pendejos creen que son todos ustedes. De que no te vas a dar cuenta de esto. Y les voy a decir algo. Tienen toda la puta razón del mundo. Nadie ve esto. Es una mamada. Muy pocos cabrones ven esto. Llevamos un chingo diciéndolo. Bitcoin trabaja a base de trampas, tío. Y aquí, una vez más, la trampa más grande en Bitcoin el día de hoy es este mínimo. Por eso te digo, discúlpenme, pero mínimo antes de subir, llévate ese mínimo. Si vas a ver la fiesta que todo el mundo te está cantando hoy, tienes que hacer esto. Tienes que. Y la razón por qué es, una vez más, antes de que Bitcoin vaya a subir, va a sacar a todos. Esa es la idea. De nuevo, no es que el mercado esté manipulado, no es que BlackRock, es que literalmente todos los mercados funcionan de acuerdo a los grandes fondos y ellos lo mueven. Y para moverlo como lo mueven, para poder sacar a la mayor cantidad de idiotas, hacen este tipo de cosas porque la gente no aprende. Se lleva a base de FOMO, vienes, vas al parque y en el parque te dicen, pues el análisis técnico, esto es simplemente un banderín alcista. ¡Pito! Bueno, este es el fondo ya, este es un banderín alcista. ¡Pito! Y es básicamente cómo se los abrochan a los que están apenas aprendiendo por primera vez. Entiendo por qué me pasó, ¿no? Pero puta madre, si no aprendemos algo, cabrones, ya a los 41 años. Estamos debajo del promedio del 100, pero una vez más, el engaño más grande en este planeta es esto, que respetó este mínimo. Discúlpenme, pero eso es, una vez más, para que se los lleven y se los follen en el parque. Vamos a ir fuerte. Ahora, si esto empieza a subir acá, esto es lo que yo diría. Mi estrategia cambiaría de acuerdo a lo que vea. Si me llevo esto y continuamos para arriba, corto en 80, corto en 85, corto en esta zona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto pondría a todo el mundo alcista y sería completamente lo contrario. Nunca te llevaste esto con la trampa de liquidez y aquí vendrías a llevártelo. Si ahorita la guerra, esto es lo que yo me imagino pasaría, pero esto solamente es una suposición. Aquí no tiene nada de validez lo que te estoy diciendo más que el escenario. Yo supondría que ahorita Trump va a anunciar, porque les están dando mensajes que se dan a entender al revés, como lo de cripto. Estados Unidos, esta es la mejor de todas para la gente que todavía no lo entiende. Estados Unidos va a ser la capital de cripto.
no mames, entonces Estados Unidos va a destruir el dólar y el poder que tienen de financiarse ilimitadamente para poder darle a la gente pumps en cripto. No, pendejo, es para el dólar digital. Puta madre. Y eso mismo está ocurriendo el día de hoy con la guerra en Irán. Te están diciendo, vamos a acabar muy rápido, nos vamos a ir. Ok, entonces, ¿cuándo vas a entrar para irte rápido? Y eso es lo que, en mi opinión, lo que estoy viendo en esto. Y una vez más, no estoy apostando a ello. Estoy esperándome a ver qué vergas pasa para apostar en lo contrario de todos ustedes. Es como gano. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que pasaría? Si estoy en lo correcto y Donald Trump les está viendo la cara de pendejo y anuncia que en vez de que se acabe, va a ir. Y ahora, una vez más, el mercado se va a mover en la dirección que ya va a pasar. Lo que va a pasar es simplemente el anuncio en la hora de Donald Trump para que justifiques en tu cabecita de Paco que en realidad Trump fue el que hizo con un tuit o con lo que dijo moverse al mercado. Es por eso que tú, cuando escuches a alguien hablar y decir que no, es que Donald Trump mueve el mercado, asegúrate de entender que ese cerebro está completamente hueco por dentro y lo están usando como un robot a ese güey. ¿Ok? Esta mamada, ahorita, si Trump dice lo que yo te estoy diciendo, si es un truco y te dice, vamos a ir rápido y vamos a salir rápido, esto debería de hacer esto. Si es que anuncia eso. Si ves este movimiento para abajo en Bitcoin, carnal, te lo digo, todo el mundo tiene órdenes acá, acá, acá. Y bueno, Andrew Tate, que es el que mejor va a comprar acá, ¿no? Este es Tate. Excelente entrada que tiene. Bueno, que va a tener, ¿no? ¿Tú crees que Andrew Tate, el peor trader del mundo, literalmente puedes ver on-chain, va a ganar? No. Tú puedes ver que un Paco que te está diciendo, voy a prepararme, ya, tengo todo, ya me salí del mercado, me salí de la bolsa en este mercado bajista en los peores lugares, literalmente me salí probablemente por acá. Ahora es hora de que vendí esto y voy a comprar acá abajo. ¿Tú crees que ese pendejo va a poder comprar acá abajo? No. Y es por eso, análisis técnico es brutalmente necesario porque también, tal cual como en las noticias te venden una mentira, las tablas te venden mentiras. Ya cuando llegues a un nivel avanzadón, lo empiezas a ver en todos lados. Pero es cierto, es muy cierto. Vamos a darle entonces al análisis de Bitcoin. Me gusta empezar en la de 3 meses, pero hoy voy a empezar en la de 6 meses para todos ustedes. La razón por qué es porque se me hinchan los huevos, ¿no? Ojalá y tuviera una muy buena historia por qué voy a hacer esto. Tiene acá los cortos que estaba diciéndoles, muy poco apalancamiento, muy poco, es lo que recomiendo en esta jugada, en esta operación, porque puede jugar más, puede subir más, pero definitivamente va a bajar, ¿no? Es mínimo lo que estoy jugando hasta ahorita, todavía no nos llevamos este mínimo. Nel, güey. Nel, pastel. Voy a esperarme. Estamos jugando este jueguito pendejo. Y hasta que no acabe no lo voy a jugar. Lo que sí puedo notar es que mi volatilidad en Bitcoin está yéndose al punto más bajo en la tabla de toda la historia y no tiene ganas de darse la vuelta. Al no querer darse la vuelta, voy a voltear a ver la trimestral, la volatilidad trimestral, para ver si esa empieza a darse la vuelta. Y si se está empezando a dar la vuelta, eso nos podría indicar que podríamos estar viendo efectivamente una especie de fondo. Entonces, si los llevo a la trimestral, pueden ver que esta mamada continúa para abajo. No en picada como estaba antes, pero definitivamente hubo un cambio en esto. ¿Por qué? Porque acuérdate que acabas de cerrar este trimestre. ¿Ok? Y este trimestre que acabas de cerrar, ¡pum! Vela roja, papi. Con esta vela roja vienes más para abajo. Esto, el que ya esté tan abajo, no dice que ya llegaste al fondo. Lo que dice y que sugiere es, una vez que esto le dé ganas, y de aquí lo vas a ver, de hacer esto o esto, si ves cualquiera de estos dos, ¿no? Que empuja para arriba, va a haber un buen movimiento a la alza en Bitcoin. Esta volatilidad en la trimestral, cuando va para arriba, va con el precio. Cuando va para abajo, va con el precio. ¿Ok?
Acuérdate que esto nos dio el fondo del 2023, bueno, no el fondo, pero la mejor oportunidad de compra. Esto nos dio la mejor oportunidad de compra del 2020 y esto nos dijo en el 2021 el tope y esto nos dijo en el 2025 el tope. Ha funcionado perfecto y voy a seguir monitoreando un indicador que nadie toma en cuenta todavía, por eso siguen funcionando. Tenemos una tendencia bajista. Después, en una macro tendencia alcista, porque todo está creando altos, altos más altos, altos más altos, bajos más altos en todos lados. En este momento, efectivamente, estamos en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque te llevaste todos estos mínimos, ¿ok? Todos estos mínimos para abajo, estás debajo de esta vela. Llevas más, o sea, te tiraste 2 años para atrás en precio. Eso, pues, tío, te pone una tendencia bajista a corto plazo, en el largo plazo, si tiene sentido. Eso quiere decir que literalmente si volteas a ver tus velas por acá y ves que tu promedio del 5, que es la línea verde, tu promedio del 9, un segundo, déjenme ver algo, acá está. Tu promedio del 9 acá, ya tuviste tu cierre. Tu cierre fue por debajo del promedio del 9. Ahora, quiero que vean el promedio del 9 acá, podríamos venir a retestearlo en los 76. Este sería el trade, pueden ver que está justamente también en la media de esto. Voy a apuntarlo en los 76,000. Si hoy veo 76,200, ahora el corto que les estoy diciendo para preparar, yo lo prepararía y no empezaría en 69. Ahorita platicamos de ello. Entonces, veo que el 9, EMA 9 mensual, digo trimestral. Ok. Ahí está. Apuntadísimo. Bien. ¿Por qué es importante? Porque normalmente, si agarras un trade en algo trimestral, los movimientos son brutales. Imagínate esto. Imagínate que le metes un 10x solamente de apalancamiento. Llegas acá y te rechaza el 21. Ese es un 21% de movimiento más, o multiplícalo por 10, 210%. Harías el doble de tu dinero solamente si esto pasa. Estos son los mejores trades, los mejores. Ahora, si del otro lado, y esto es lo que les estoy diciendo, hoy vienes, caes y pegas en el promedio del 21 que viene aquí abajo, en los $60,000, ahí es donde vas a ver el nuevo alto histórico o muy cerca de. Pero si esto continúa para arriba, eso quiere decir que esto va a petar, no va a ir al alto histórico porque nunca agarró toda la liquidez que debería agarrar abajo, no eliminó a la gente, dejó a todo el mundo que se metió acá que se quedara y eso no juega en Bitcoin. En Bitcoin te dejamos jugar tantito, pero eventualmente te vamos a sacar, pendejo. No, esa es la jugada de Bitcoin. Y esto es justo lo que no ha hecho acá. Bien, vamos a la mensual donde aquí hay algo muy importante para todos ustedes. En el índice en CME, volatilidad está reventando por encima del 15% al 17%. Acá. El movimiento viene acompañado de momentum apuntando para abajo. Cuando momentum y volatilidad está expandiendo y momentum apuntando en esa dirección, 100% de las veces Bitcoin ha acompañado el movimiento en esa dirección. ¿Ok? Ya empiezas a tener la expansión. Que la expansión comience un poco desde acá atrás, por eso ves las velas rojas. Esto sugiere una corrección. Hasta ahorita, en la tabla. Y una vez más, vienes al punto más bajo en la tabla, deberías tener un movimiento bastante fuerte. No tiene que ser el más grande en toda la historia, pero tiene la probabilidad de ser el movimiento más grande en la historia. Si tienes volatilidad expandiendo de aquí hasta acá, sería el movimiento más grande en la historia, porque has tenido este hasta acá. O es más, si lo cierras acá, sería un mega movimiento. Por ahora, esto tiene cara de que quiere apuntar para abajo simplemente porque momentum está apuntando para abajo. Tienes divergencias bajistas en la de 6 meses, la de 3 meses, la mensual, la de 2 semanas y empiezas a ver un poco de lo contrario en la semanal, 5 días, etcétera. Y ahorita vamos a tocar en ello. Pero puedes notar que en la trimestral, en la mensual, 2 cierres por debajo del promedio del 34 que se encuentra en los 74. La última vez solamente jugaste con el promedio del 34 en el último ciclo con 2 velas antes de caer. Esta es la tercera, 1, 2, 3 y la cuarta sería esta. Ahora, esta vela es una hija de puta. Esta es una vela topera. Arriba de $76,000
Si ahorita se va tal cual, ¿no? Arriba de $76,000 y revienta esto y empieza a quedarse, digamos, por encima de los 74, tío, esta mamada va a venir bastante alto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque invalidas esta vela topera. Y eso te diría, tío, cambio de dirección. Ahora, tienes un cierre por debajo de $64,000 y eso es lo que te va a dar la siguiente patada para abajo en el largo plazo. Por ahora, estás en una tendencia bajista. Habías pintado ya 1, 2, 3, 4, 5 velas consecutivas de mes rojas. Te dio una verde que es una vela pinchísima verde, que debería casi ser considerada roja. Y parece que estos movimientos toman 3 velas para desarrollarse. Puede que este mes, y esto es lo que yo completamente creo, vayamos a ver el movimiento, el que sigue. Y es a donde teníamos que poner atención, ya ahorita en abril. Debajo del promedio del 34, cada que ha estado debajo del promedio del 34 en la mensual, todos los ciclos de Bitcoin han acabado. Todos, una vez que caes del 34 acá, en el 2017, 18, ahí está. Una vez que pierdes el 34, ¡pum! Fondo. Entonces, ahorita que has perdido el 34, todavía no ves ese delicioso fondo, pero no estamos lejos. Y es lo que quiero que quede claro. Porque la razón que te están vendiendo una super recesión que Warren Buffett va a comprar después y empiezas a ver a todos tus pacos racionalizar. No, sí se viene la gorda. Una vez más, la gorda sí se viene, pero después de, en mi opinión. Y vamos a seguir jugándolo paso a paso. Con esto, déjenme abro el HBDR porque ya tenemos nuevos datos en esto y ver dónde estamos. Estamos en la parte baja del 78.6%. Esto subió, ¿eh? Esto subió. Había rechazado la parte baja, va subiendo. Deberías de, y tendrías una probabilidad, si te revientas todos estos promedios, de venir hasta los 84. Recuerda, Bitcoin, a menos de que cierre arriba de estos 98, sigue siendo bajista. Puedes hacer esto, alto más bajo y continuar para abajo, tío. ¿Ok? Que esto es lo que me gustaría ver, este estilo de cosa me gustaría ver. Nos daría más play que en vez de que se acabe ya todo este ciclo tan rápido. Yo quiero ver a todo el mundo sufrir. Muy importante entender esto y ver dónde estás parado en la parte baja de la zona azul. La parte alta de la zona azul, en caso de un rebote superpotente, está en 118 ahorita, 118 y la media en 160. Ya vi al güey de los 180, la tiene parada ahorita que vio en mi computadora 160. Ya nos vamos 160, güey, por fin estaba en lo correcto. Solamente tomó 7 años, 19 diferentes divergencias y todo, pero ya ahí estamos. 2 semanas. Estás también en la misma parte que en la mensual, te puede traer a la parte alta de la zona azul, a la parte alta de la zona verde, si es que aguanta, está en $72,000. La parte baja de la zona azul está en $84,000. $84,000. Ahora, algo que vale la pena decir es, Bitcoin puede llegar y tiene el punto pivote en la mensual. Ven que les contesto del 98, el punto pivote de momentum en esto para que cambie es subirte por encima de esto. Bitcoin tiene que ir de $68,000 hoy y llegar a básicamente arriba de 98,000. Eso cambiaría momentum apuntando para abajo y lo haría para arriba y acompañaría el movimiento y te llevaría al alto histórico. Aquí tienes una posibilidad real porque tienes 30 días. Acaba de empezar esta vela. Entonces, es importantísimo tener eso en mente porque abajo de este máximo es bajista. Y ahora, esto me llama a mí la atención. Esto, o hasta esto de acá, los 102, bastante. Porque ese podría ser la jugada sucia, ¿no? Donde hablamos de nuevos máximos históricos, igual y no se dan y se dan acá. Lo bueno de todo esto es que no tienes que adivinar esto por ahorita. Lo único que haces es prepararte para escenarios. Es lo que estoy haciendo. ¿Ok? No estoy preparando el trade. El trade que estoy haciendo, tíos, lo tengo en la diaria, ¿no? En la semanal tal vez. Vas a venir al promedio del 9. Esto es algo que quería enseñarles.
El promedio del 9 está justamente en la parte baja de este canal, que fue lo que rompiste. Y la media está en la parte en medio. Acá está en 70, la media está en 72,000. Y es por eso que yo encuentro mi corto, si esto sigue tal cual, ahorita, tal cual, y esto sube, pega en esta línea, viene a la media y tal vez hasta acá, este es el corto del que estoy hablando ahorita. Pero esto tiene que llegar directo. ¿Ok? Hacerte pensar que ya se va para arriba sin ir para abajo antes. Si hoy hace esta gatada, tío, en cualquiera, que se lleve los 58,000, cualquiera, vas a ir mucho más arriba. Y ahí es long. Y va a estar cabrón adivinarle en dónde vergas, porque esta madre no te va a dar algo claro. ¿Me entienden? Continuación para arriba, corto. Primero para abajo, long. Es como vamos a jugar esto, como lo que les dije en el petróleo. De aquí arriba para abajo y de aquí abajo para arriba, cabrón. No tienes que ser un genio para entender eso. Y esto es lo que más me ha ayudado en mis trades por un rato. También tienes volatilidad contrayendo por acá después de este levantón de volatilidad que fue a la baja. Y esto es corrección hasta ahorita. Voy a ponerla de 5 días. 5 días estamos por arriba de la media. ¿Qué pasó ahí? Ok, no sé qué pasó. 5 días estamos por encima de la media. De perder la media, aquí está tu número. Pierde los $68,000 y vas primero para abajo. ¿En qué tipo de temporalidad? En la de, vamos a ver la diaria y la de 4 horas, ¿ok? Pero $68,000 es el punto clave, porque eso te traería a 62 y muy probablemente al 61.8%, 56, 58. Para mí esta es la zona. Venimos aquí, aguantamos, rebotamos, muy probable, más probable que no, nuevo alto histórico por poquito, meter a todo el mundo de vuelta en el superciclo y el superfollón es lo que vendría en el parque después de esto. Diaria. Diaria puedes ver que no tenemos nada en volatilidad, está reventando, la parte baja de la zona azul está justamente en el promedio del 34, en los 69, hablando de este corto, esto está, la parte alta baja del canal que se rompió, está aquí en los 70,500, mi media está en 71,800. Arriba de esto puedes llegar hasta 74, donde se encuentra justamente esto y el promedio del 100 un poco arriba. Aquí es donde qué tan verga quieres verte con tu corto. Y de nuevo, si llegas aquí directito, corto. Si no, y vas para abajo y después para arriba, corre puto porque es largo. 12 horas, nos cuentan un poco de lo mismo con el 78.6% justamente acá y el 88% en los 74. Esto es, para mí este es el trade. Ok. Para mí este es el trade. $74,800, $72,500, $70,400. Este es el trade que voy a intentar. Si vamos directo, directo. Si, una vez más, si caemos acá, si caemos primero, nos vamos en largo. Si subimos acá primero, corto. No va a ser el movimiento grande. Este para arriba. Si primero bajas, sí va a ser el movimiento grande para arriba, en mi opinión. 4 horas que tenemos, exactamente el 97% está en los 73. Perdón, o sea, a huevo me quedo en este stance. El 88.3%, que es el extremo en esta tabla más común, está en 70,400. Ok. Para todos ustedes, una vez más, esto es todo lo que estamos apostando en. Vamos a ponerlo en la diaria. Vamos a acercarnos, hacerla más grande como le gusta, ¿no? Como les gusta. Y entender, ahorita el promedio del 100 podría funcionar como una trampa, hacerte pensar que este va a ser el rechazo para no dejar que la gente entre. Si llegas a subir acá, 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 rechazo para después bajar. Si llegas a hacer eso, tío, ahí te va. Hombro, cabeza,
hombro. Y una vez que rompas esta formación, $55,000. ¿Viste cómo literalmente cayó acá? No lo había preparado. Ustedes saben que no me preparo para nada. Para nada. ¿Pueden verlo? Es lo que yo esperaría. Ahora, 58, 56, 55 es donde yo esperaría el rebote, si es que vamos ahí primero. Ya saben que yo les doy juego de las dos. Lo único que no quieres hacer es meterte aquí ahorita. En mi opinión. Estás en medio. No estás en la parte de esta parte, no estás en la parte baja, no estás tocando esta línea. Estás en medio. Ahora entiendo el FOMO, porque esto puede tranquilamente voltearse, ir a chingar a su madre. Y esto sería más como la opción, porque aquí estoy seguro que hay varios de nosotros esperando esto. Por eso digo, si esto se da la vuelta para abajo, mínimo estás preparado para el long, cabrón. Si va para arriba de donde están tus posiciones, qué chingón, corto. Es todo. Trading es más simple de lo que todo el mundo lo hace. A veces, porque tienes que entender las trampas que te está vendiendo la tabla, que te está vendiendo el político pendejo, que te están vendiendo los pacos, etcétera. Pero subimos primero, vamos para abajo. Bajamos primero, vamos para arriba. Todavía no hay movimiento grande. Y ahora, ¿por qué creo que no va a haber más, mucho para abajo comparado con para arriba, si es que llegamos primero para abajo? La razón por qué es, todo el mundo ya los están, una vez más, hace una semana no los dejaban pensar en esto, 2 semanas, pero hoy ya estás pensando en la gran recesión, ya te tiraron que Warren Buffett va a comprar en mejores precios, todos los análisis de todo el mundo están poniendo objetivos muy a la baja, están tomando en cuenta muy comúnmente el mercado bajista. Nadie tomó en cuenta comúnmente el mercado alcista y los ciclos de Bitcoin. Y ahora lo que todo el mundo está listo es para el ciclo de 4 años, pero a la baja, para yo comprar y ser un genio. ¿Qué crees que va a pasar? Vámonos a la que sigue, chingada madre. Vamos a ver QNT USD. Vamos a ver qué mamadas están comprando. QNT USD. Okay, Mr. Farhano, this is what we want to look at. QNT USD. Right here. QNT. And my guy bought this thing, which I'm assuming it's an altcoin, right? Because someone told them to do so, and he wants to know if this is going to go to zero or not. So it's a great idea to buy a shitcoin in a bear market. I know I highly recommend it. That's to start with, right? Like, fuck, it's terrible. I'm sorry, what was it? QNT USD. Perfect. There it is on screen in case you need it. I'm trying to think of something. QNT, quite not trustable. Yeah. There you go. That's a good one. There you go. You can also use queer and tits. Queer and tits. Sorry, that's perfect. There you go. Because you're confused. You don't know. You're queer and you've got tits. Well, of course. That's how everyone is, right? So which time frame should I start with? Monthly? I'll do the monthly. All right, so on the monthly, we got momentum starting to flip back up. We are getting or deviating slightly the bearish control zone and getting back over the moving average. This goes along with a slight bounce on price from the 78.6%, which is the target from losing the 38.2%. And if you were to go to get a bearish retest of that 38.2% now, that would put you towards somewhere around $76, which is like $5 higher than where we are at this moment. Zoom out. The jewel is still giving you a sell signal, and you are now entering into the bearish control zone. Go to the 2-week. 2-week is also flipped up, rejecting the bearish control zone with volatility starting to tick up from 0%. And the jewel is now losing the sell signal, flipping over into neutral. And you've reclaimed 38.2% on price.
And this currently you're slightly over the median as well. Median's at $69.51. Nice number. And as long as you are over the median, you have probabilities going towards the top 38.2%, which currently is sitting around $80, slightly higher than that monthly 38.2%. Let's see. Weekly is currently also flipped up on momentum. Let's go back to 2-week for a second, see if there's any divergence here. Oh, there's actually, yes, there's hidden bearish divergence possible here because you have taken out these previous highs on momentum with price making a lower high, but that will require a close below $67 to confirm. Weekly is also forming that hidden bearish divergence. Weekly will require a close below 67.50 to confirm, and that gives you a move down to $58 for a slight bounce, and then likely going to come back to $58 to revisit that low. And the jewel is currently still giving you a buy signal, making it in the bearish control zone, making more likely you'll see that move up first. 5-day also still flipped up, still in the bullish control zone, with volatility still expanding, and the 5-day is giving you a bullish cross here with the pink above the yellow within the bearish control zone. Should see a bounce from here, but once you can get over $72, then maybe you can see that $80 target, which was that 38.2%. All right. Let's see. The 2-day momentum is currently flipped down with volatility now starting to tick up from extreme lows, and this is going to be now losing the neutral zone and approaching the bearish control zone, with price coming down to test the bottom of the 38.2%. As long as you are holding this bottom 38.2%, though, you are likely to test $72, and if you can break through $72, that's what brings you into $80. All right. On the daily, you are currently flipped down, but you are approaching the edge of the bearish control zone and the moving average. If this does flip back up here, this will take momentum back up, and this will put in some slight bullish divergence, and that'll take us just towards around $80. We need to get over 72 first. All right. 4 hours also flipped up, very close to making it into the bullish control zone now, with volatility expanding, and the 4-hour jewel is starting to curve back around, lose the sell signal right at this pink on the bullish cross, and it's now getting over the 38.2%, which is at $71. And if you can't close over there, that takes you to somewhere around $74, which then takes you over 72, which takes you to 80. Let's check the Bitcoin pairing. Oops. QNT BTC. All right. I'll go into monthly. Monthly on QNT is currently on the Bitcoin pairing is currently flipped up with momentum into the bullish control zone, and we have closed back over all of our major EMAs, and we've closed over the 38.2%. So from here, you likely will test this 21, which is a decent size move up from here. That is like 16%, 15 to 16% up. But remember, this is against the Bitcoin pairing. So if Bitcoin is going down, that doesn't necessarily mean the QNT dollar pairing is going to be going up. 2-week is also flipped up within the bullish control zone. Let's see, anything else? You have closed over 38.2%, which would take you to the 78.6, which you already have tapped. So as of this moment, as long as you are below the 78.6, you're more likely to see a short-term pullback. And weekly now confirms that with the momentum flipping down, rejection of the 38.2%, like you're going to see a pullback towards this median. 5-day also lining up with a little bit of a pullback. Momentum is currently flipped up. You have a silver cross here, but as long as you are below this 100, I do think you'll come down to this the cross itself. 2 days also confirming that, flipping to the downside. Volatility is at 0%, almost 0%. Same thing on the daily, currently flipped down. Let's check RSI. All right.
Monthly currently has active multiple drives of bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $115.53, and your next target is going to be the bearish control zone. That's at about 48 bucks. That's quite low, and this will likely update. Okay, and 2 week is not putting in the local bottom. This will confirm with any close over $71 and $71 or $70.69 to be exact. A nice number, and this is going to target the edge of the bearish control zone, which is right around 80 bucks. Okay. Weekly currently has active multiple drives of bullish divergence. This will be active as long as you're closing over about $61.96, and your next target from there is going to be the neutral zone, which is at around $73. And volatility is now at extreme lows, with the jewel giving you a buy signal in the bearish control zone. 5-day also has multiple drives of bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $61.96. Volatility is very close to going back into expansion, and your next target on that is going to be somewhere around $73. Nothing on the 2-day. You have local top, but you have hit the easy target, which is the simple moving average. Next level is at around $65. Daily has a local top. You're approaching the bearish control zone right around $66. 4 hour currently has active bullish divergence, 3 drives of bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over around $69.54. Nice number. And your next target is going to be the bullish control zone. That's around 70, 73. So you're getting multiple targets around that 73 to $75 zone. Now let's check momentum. Let's see if I have any more of this Coke Zero left. Oh, I do. Nice. Alrighty. Go up and switch to QNT. Actually, I might have to ask you because I'm gonna go to the bathroom. If you finish and I'm not back, do you mind doing hood? Hood or Robin the Hood? Rubbing the hood. I'm still listening. Thank you. All right. QNT USDT. Let's run this. Monthly is currently flipped down on QNT with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $81.31. 2 week is currently flipped down, but very close to flipping back up, and this will flip back up if you can close over $66.90, so about $67. Let's see if there's anything here. This close is $67.10, and then this close is 61. So this is a lower low with a higher low on price, giving you a 2 week bullish divergence, which will confirm if you can close over this number. That's not too bad. That should give you a target somewhere around 90 bucks, maybe. Weekly is already flipped up with volatility at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $59.35. 5 days also flipped up with volatility very close to expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $61.50. 2 days currently flipped down, rejecting the bullish control zone with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $73.89. Very close to flipping back up, and if it does flip back up here, this will be a rejection of bearish control zone. Daily is also close to flipping up, but it's likely going to remain down on this close, and it's going to remain down as long as you're closing below $74 with volatility now freshly expanding.
8-hour closes in 6 minutes, and it's flipped back up, and volatility is at 0%, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $69. Nice number. 4 hours also freshly flipped back up with volatility starting to expand from 0%, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $70.82 with momentum maintaining the bullish control zone. So likely from here, you're going to test that upper $75 to $80 zone. And 2 hours also getting volatility expansion with momentum flipped up. So 72 first, and then above there about $80. All right, let's go back to the high time frames. On the high time frames, this is kind of looking not the worst, but not really good at all. It is setting higher lows, but it's also setting lower highs at the same time. And momentum is currently flipped down on the as high of a time frame as you can get, which is the monthly. On the 2-week, it is starting to show some hopium because it is putting in bullish divergence, which is very close to confirming, and it will confirm with a need close over about $67. And which we are over at the moment, and we are seeing multiple setups targeting right now $72. And if we can get acceptance above $72, then that takes us into somewhere around $80, which lines up with the 2-week bullish divergence. That would take us into somewhere around $80 to $90 if you can confirm that. And on the low time frames, you are getting momentum now flipped up as well. You have on the daily momentum very close to flipping up. You have on the 4-hour momentum already flipping up, maintaining the bullish control zone with volatility expansion. On the 2-hour, you have volatility expansion, very likely taking you towards that $72 area. And then if you can, once again, get a close, I would be more comfortable with the daily close over $72. Then that takes you into somewhere around $80, and we have to see the reaction around $80, and then there we can reevaluate. And right now, the invalidation will be getting a daily close below about $67.53. Oh, and my bad. Let me switch into the other one. I forgot. Robin the Hood. Alrighty. Quarterly on Robin the Hood, it is currently flipped down and it's now approaching the neutral zone with volatility approaching extreme lows. And this goes along with price resting right around the median. So we are basically at that make or break line at $70. If you start to lose the median, this is likely going to come down hard or towards somewhere around low 50s. Monthly is also flipped down, getting within the bearish control zone, quite extreme within the bearish control zone with volatility expanding. You have hit the target from losing the 38.2%, which is the 78.6, and you have lost the 21 EMA as well. 2-week is starting to flip back up with volatility going into contraction. That goes along with price getting a slight bounce. 78.6 is going to be resistance right around $72, and if you can get above $72, that takes you into 80. Weekly is also flipping up, getting out of the bearish control zone now with volatility approaching extreme lows. And the weekly jewel is not losing the sell signal, flipping into neutral within the critical zone. This goes along with price maintaining the bottom 38.2%. You are below the 100 EMA though, right around $73. It is going to be resistance. Once you can get back over that zone, that takes you into the upper 80s, somewhere around $80 to $90, and that would just be a retest of what is pending a silver cross. And this is likely going to silver cross pretty soon as long as you're closing below $89. 5-day basically the same look as the weekly, except the 5 days completely skipped the neutral phase and went to the buy signal on the jewel within the bearish critical zone. This goes along with price holding the bottom 38.2%, likely making your way up to the top 38.2%, which will then be a retest of what is going to be likely be a silver cross at that point to the downside, puts you right around that same $88 to $90 zone. 2 days flipping back up on momentum with volatility going into contraction. Price is now reclaiming the bottom 38.2% at $69.98. Nice number. If you can close over that area, that brings you into low 80s.
Daily's already reclaimed that bottom 38.2% with momentum flipped up. Daily is currently forming possible hidden bearish divergence, but you need a close below 63.52 to confirm it. And more likely, probability-wise, you will be testing the top 38.2% from here, which is currently at around $76. And zooming on the jewel, you are getting momentum flipping back up on the jewel, starting to give you a buy signal right at this pink and yellow line. And 4 hours also flipped up on momentum, getting out of the bearish control zone. Volatility is approaching 0%, and 4 hours giving you a fresh buy signal on the jewel, and you are now getting a fresh bullish cross as well as that buy signal with the pink crossing above the yellow. Pretty powerful here. This is only a 4-hour setup, but that is pretty powerful. That should take you towards at least somewhere around $72 to $73, and then that activates your higher time frame setups, taking you into the 80s. Robin the Hood. You get a local top in the monthly, but you have hit the neutral zone now. Actually, the neutral zone is still lower. It's at around $50. Let's see what this 55 EMA is at. It's around $40, so that will rise to be around 50 eventually. 2 week is within the bearish control zone. If you were to get a retest at the edge of the bearish control zone, that puts you right around $83. That puts you into that low $80 that we just saw. And that would just be a bearish retest. 5 days approaching the simple moving average, which is going to be resistance. That's at $77, right around $80. 2 days putting in a fresh drive of bullish divergence. This will confirm in 4 hours with any close over $68.89, and that gives you a move into the neutral zone, which is currently at around $76. Somewhere between the neutral zone and the bullish control zone. So that gives you a range between $76 and $90, right in the 80s. Daily already confirmed bullish divergence with volatility expansion. This will be active as long as you're closing over $65.16, and that gives you a move into somewhere between the neutral zone and the bullish control zone. That gives you a range between 76 and 88. And 4 hour also has multiple drives of bullish divergence. This is going to give you a target into the bullish control zone right around $80. Come on. There we go. We just got an 8 hour close. Let's check that out real quick. Oh, pretty cool. We reclaimed the 55 on Bitcoin. Nice. Maybe that gives us a move into this 100 right around 69K. Robin the Hood. Monthly momentum is currently flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're someone's calling it. As long as you're closing below $136. And monthly is now taking out all of these previous lows. I believe even this one, while price is setting consecutive higher lows, giving you multiple drives of hidden bullish divergence currently possible. Although this is going to require a close over this number to confirm, but as you go down, this is going to be easier and easier to confirm. You don't even necessarily have to go down in price for this to be easier to confirm, because as momentum makes its way down, it's going to be eventually easier to confirm once you're at the edge of the bearish control zone. 2 week also flipped down, close to flipping up, however, but you are flipped down, and it will remain down as long as you're closing below $78. And you are also putting in possible hidden bullish divergence on the 2 week, because you're taking out all of these lows on momentum with price making a higher low. 2 week is going to require close over this number to confirm, which is a little bit easier. Weekly is already flipped up with volatility going into contraction. Weekly is pending a silver cross, and this is going to be flipped up as long as you're closing over $69. Nice number. 5 days also flipped up with volatility contracting, also pending a silver cross, and it's going to be flipped up as long as you're closing over $69. Also a nice number.
2 days currently freshly flipped down with volatility expanding, and this is going to flip back up soon in about 4 hours, and it will flip back up if you can close over $69.90. Nice number. And you're forming bullish divergence on the 2 days, which will confirm with momentum flipping back up. Daily's already flipped back up. Let me zoom in on the daily. Daily's also putting in bullish divergence, and this with volatility expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $66.73. 4 hours also freshly flipped up with volatility currently contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about $64. So in the high time frames, this is leaning more corrective rather than bearish because you have gone pretty much straight up in a vertical line without any real corrections. So you've already seen a pretty decent size move down, but doesn't look like it's over just yet. I do think on the low time frames you will see a move up based on momentum flipping back up, putting in bullish divergence on the low time frames, tapping somewhere around that high 70s to low 80s, somewhere in that zone, possibly up to $90. I don't really think they'll get any higher than there, and even if you get there as a maybe, and from there you likely will project and come down towards somewhere around $50 next, which is likely going to line up with your 55 EMA, and that will still be setting up a higher low on the very high time frames, and that'll set off your monthly hidden bullish divergence, and then once you can confirm that sends you into new all-time highs. And 2 week is also putting in possible hidden bullish divergence along with the monthly, and once those two line up and they confirm, that'll be enough to send you into those new highs. As of now, that doesn't look they will confirm just yet, but as you go on, they'll become easier and easier to confirm as long as you are closing monthlies over about $41.62. And then once you confirm it, happy days, you can send it upwards and onwards to new all-time highs. And then validation would be again that monthly close below about $41.62, and then there will no longer be possible hidden bullish divergence. Thank you, senor. Much appreciated. I'll let you take some rest. I'll do these two. So now the only thing I want to hear from you is, should our guy get out of the other one, UNTS or whatever the fuck that is? I would. Yeah, me too. Because even if the Bitcoin pairing is going up, if the Bitcoin versus the dollar is going down, the QNT versus the dollar is going to go down too. The overall is down. Absolutely. Absolutely. Thank you, senor. Very appreciated. No me acuerdo por qué puse esto, pero ya llegamos a este objetivo de los $68 en Robinhood. Ahora, ¿cuánto hemos caído? Hemos caído hasta un 58% desde el tope y estamos abajo 55%. En la caída de los aranceles estábamos en 67% y fue una caída de 55%. Esta caída ya es más grande que la de los aranceles. De aquí a acá, ¿ok? Esto es en Robinhood. En Robinhood vienes una tendencia bajista, pero si volteas, es imposible hacerlo con esta porque es muy nuevo. Voy a quitar esto. Pero puedes ver que el promedio del 9 te está aguantando justamente acá. No hay promedio del 21 todavía, no está populando en ningún lado, no lo puedo ver, no, perfecto. ¿O es esto? No, esta es una línea meme. Bien. Este es un patrón muy alcista siempre y cuando estés por arriba de los 84, pero ahora tiene cara de que va a corregir. La primera zona de corrección donde estás tal cual, si estás buscando invertir, excelente zona para invertir. Segunda zona para invertir, 55. Y la mejor de todas sería más o menos acá para abajo. Entre 40 y 47, 56 y esto. Es mi opinión en esto. Nunca, desde que Robinhood salió la primera vez, 2021, hizo fondo en un 91% de corrección. Ahora, si estamos entrando en una corrección 2009, 2008, todo puede pasar. Todo. Pero este tipo de empresas que son software heavy me encantan. Ya se los dije al principio del en vivo. ¿Va a tener una corrección de 91%? No, pero ponte tú, de un 85%. ¿Cuánto sería eso? Perdón, la cagué. Una corrección de 85% del tope. ¿Ese es el tope o estoy inventándolo? Un segundo. Me quito todos estos dibujos pendejos. Ahí están. No los necesito. No te necesito, brother. Yo puedo hacer esto yo solito. Sería más o menos el tipo de mínimo que podrías ver en Robinhood si
algo extremo pasa, yo posicionaría 1, 2, 3, aguantaría contingencia y compraría con contingencia esta zona aquí abajo. No, ahora, si estamos en una crisis 2008, 2009 estilo, pues sí, algo así puede ocurrir. Por ahorita, en lo que todavía no llegamos y no entramos, es una buena zona para agregar primero. Porque pues, lo que estás buscando ahorita es que el mercado engaña a todo el mundo. Solamente piensa en esto. Tal vez bajes tantito, vayas para acá, y en el camino para acá, ¿qué va a decir todo el mundo? Güey, continuación, mercado alcista. Todo el mundo compra acá, 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 en vez de comprar acá, se atoran y esto hace rápido. Y todos los que compraron acá se atoraron en la bajada, les están diciendo compra el dip, compra el dip, compra el dip, compra el dip, todos lo compran y de repente pito para abajo. Estás en una posición muy buena, tal cual, 55% abajo en algo que va a ser digital, algo que es digital, algo que va a incentivar y también va a ser muchísimo dinero de todo lo que es tener un negocio como Tether con las monedas estables. Esto es una verga, ¿ok? Mensual, estás en caída, debajo del promedio del 21, sigue el 34, no lo tocaste, lo habías tocado antes, lo penetraste en el 2024 y estuviste por debajo en el mercado alcista del 2022. ¿Esto qué me dice? El 34 es tu zona de breakout, breakdown. Una vez que te lleves el 34 en los $63, vas a poder venir a los objetivos más para abajo. Siempre y cuando estés por encima de este 34, deberías de aguantar y tener un buen movimiento con una probabilidad alta de llegar a esta zona de los 80. Si es que este no fue ya ese intento, ¿ok? De los 85. Pero definitivamente tiene más cara que va a rebotar pronto que no. Voy a poner el HPR, pero no en la semana, exactamente en la mensual. Puedes ver dónde estás ya en la mensual, súper abajo. En la de 2 semanas también. Estás justamente entrando, un segundo. Estás justamente entrando en estos 78, en la zona del 78.6%. Una vez que revientes justamente los 73, debes de tener una alta probabilidad de venir a estos 87 y ahí podemos hablar de rechazo. Vamos a ver la semanal. Solo déjenme pongo mi volatilidad. Expansión a la baja y se está dando la vuelta. Esto es una corrección, efectivamente. Corrección y te la puede dar acá a la parte alta de la zona azul. Interesante. Yo diría que la media podría funcionar. La baja diaria, ¿dónde estás? Alcista, siempre y cuando estés por arriba de los 70, te debe llevar a los 72. Una vez que rompas los 72, 73, vienes a los 77, ahí tienes tu promedio del 34. Tu extremo más grande está en 92. Ahora, este es un trade que no te quieres aguantar a los 92. Imagínate que entraste acá y vas subiendo. Puedes rechazar en los 80, que es el 61.8%, el 88.3% en los 85 y el promedio del 55%. Pero pon atención, no has tocado en esta bajada la línea blanca, ¿ok? No has tocado en esta bajada esta línea naranja, no has tocado la línea roja. Primero, antes que todo esto, tienes que tocar la blanca. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo, si veo que compré aquí abajo y veo que el precio llega a al extremo del promedio del 55, perdón, o al 88.3%, a esta línea, básicamente los 85, yo aquí me desharía de mi posición y si llega a brincar más, justamente en los 90, haría un corto. Aquí es donde está tu corto. Por ahora esto está en largo. A largo plazo esto es alcista. Por ahora, obviamente, está corrigiendo después de haber tenido un super pompazo. La zona más interesante a aguantar fue tal cual donde aguantó ahorita, que es este soporte del 2025 de febrero. Pero una vez que lo rompas, puedes venir a corregir hasta los... Para mí los 47 es donde ya está en no mames, 34 es una locura. ¿Ok? Esta línea acá, aquí, si estamos en la línea de abajo en todo lo que estás invirtiendo, tío, estamos en una mega recesión. Mega recesión. Y hasta ahorita, honestamente, va tranquilo el pedo. Por más que todo el mundo te esté espantando y por más que tu Paco favorito lo empiece a ver, una vez más se acaban de dar cuenta porque los dejaron. Y los dejaron porque es parte de lo que quieren hacer. Vientos, esto es Robinhood. Voy a ir en putiza a hacer la otra que habíamos quedado, que es QNTS.
Y ahora tienes que ver esto, tío. QNTS, USD, QNT, USD. Ahí está. Quant. La pregunta acá es, ¿me salgo? Esto es un altcoin, tío. Y estos altcoins cuánticos o de AI o de lo que quieras, a alguien se le hace esta tabla. Ve esto. Esto te va a poner una excelente visión en esto. Es una tabla de 2 semanas. Caes justamente acá cuando abrió en enero del 2021, lo has roto, te está rechazando. Estás en una tendencia bajista, alto, alto más bajo, bajo, bajo más bajo. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Simplemente encontrando un rebote para después volver a caer más. ¿Es buena idea vender esto, tío? Hay muy poca gente que compró esto bien, abajo de esto. Y por ende, yo me imagino que no estás ahí. Es que, tío, estas madres se van a ir a cero. Y algún día puede que levante, ¿no? Pero es literalmente una lotería. No para la gente, y de corazón se los digo. Cuando estás comprando un altcoin, estás comprando cualquier tipo de acción que no sea súper popular, etcétera. Sobre todo en cripto, en altcoins. Y es quantum y la verga. Cripto es el mercado para la gente más llena de avaricia y tonta. ¿Ok? Está bien, no tiene nada de malo, aquí estoy, ¿no? Te lo explica perfectamente. Pero todo tiene sus trucos. Y por eso cripto para mí es un poco más fácil leer que muchas otras cosas. Porque yo soy tonto y entiendo la avaricia perfecto porque he sido muy avaro. Cripto funciona solo en eso. Blockchain, el concepto probado con Bitcoin, el concepto de contratos inteligentes comprobado con Ethereum y ya todo lo demás es extra, ¿no? No estoy diciendo que las demás monedas valgan verga, solamente estoy diciendo es extra. Todas estas cosas de quantum, todas, no tienen absolutamente nada de quantum, solamente el nombre. No hay computadoras cuánticas fuera de las empresas más grandes del mundo y las militares de Estados Unidos y China. No existen. No existen. El miedo a ese pendejo que le están metiendo de Bitcoin con quantum viene cada 4 años, es lo mismo y no va a ser. Y esto de IA, estas cosas quantum, antes era IA. Las monedas de estas no tienen nada que ver con ello. ¿Qué tiene que ver con la IA que sea cripto? Por ejemplo, nanopagos a través de stablecoins como lo que está haciendo USDC. Sé que se los vuelvo a traer. Eso es lo que es. Cualquier cosa de IA con cripto que se llame la cripto no tiene nada que ver. Cualquier cosa con... ¿Qué es esto? Perdón. Cuántico. No tiene nada que ver. Esto solamente es para que caigas. Y los pompean, por supuesto, güey, porque estás buscando. Es como cuando sacas una moneda meme, ¿no? Sacó el güey su moneda meme de la ardilla que mataron los hijos de puta y no reventó. ¿Dónde está hoy? Peanut, ¿no? No caigan en estas tonterías. Si vas a comprar, y ve, no tienes pedos, haz lo que quieras, tío, a fin de cuentas. Si vas a comprar este tipo de monedas, yo creo que no hablemos nunca de inversión en ellas aquí, porque es un poco perder el tiempo. De verdad, se van a ir a cero todas, menos nada. Y no quiero, o sea, es como cuando la gente manda penny stocks. Vamos a analizar esto. ¿Para qué, güey? Nadie está en eso. Y esto no deberían de estar en... No tiene nada de malo. Síguelo mandando. Nada más recomendaría a todos que no veamos esto porque creo que hace perder un poco de tiempo a todos. Pero todos tenemos que entender que eso es lo que va a pasar con estas cosas. Porque al principio cuando entras en cripto todo suena de huevos, todo suena súper innovador. Pero una vez que ya te metiste, lo jugaste, todo lo que ya existió en el ciclo del 2021, lo único que ocurrió, se mejoró las integraciones de Web 2 a ello. No hay nada nuevo. Las monedas estables y los nanopagos. No hay nada, fuera de eso no hay nada nuevo. Importante solamente tener eso en mente. ¿Ok? Está bien, mi estimado. No pasa nada. A todos nos pasa. Yo me he metido en un chingo de monedas pendejas que nunca levantaron. Voy a leer un poco más de comentarios. Jorge,
Gracias por el nadie. Preguntó, me ayudaste a bajar un buen de ideas. Creo que eres bueno desarrollando lo que llaman algunas tecnologías espirituales o herramientas mentales. Me identifiqué con Mark Boom en The Big Short. Creo que no me había dado cuenta que en mi interior quería seguir peleándome con la gente, con que el ego espiritual que me cargo definitivamente juzgo como no despierta. Es correcto, no podemos ser eso. Es una mamada. Mamada. Es, honestamente, ser espiritual es mucho más fácil cuando no vives en línea. Pero qué bueno, me da mucho gusto. ¿Puedes usar GBM si eres de México? Claro que puedes usar GBM, pero no tiene nada que ver con Bitunix o Bluffing. No tiene nada que ver. Solamente para comprar tus acciones. Para futuros está Bluffing y Bitunix. Y cabrones, si no, según yo en México sí está abierto para que lo puedas usar. Pero si no, puedes usar VPNs en todas estas cosas. Muy buenos días, grupo. Que tengan un excelente día. Bien. Jesús, gracias por el dato. Bla, bla, bla. Normalmente comienza a las 7. Fernando, si estás en un trade en los 69, ¿cuál es tu punto? ¿Dónde vender? La media del canal está en 65. De 66. Abajo es 60. Yo digo, si llegas a 66 lo vendes porque puedes rebotar ahí. Sería la primera salida fácil. Buenos días, yo tengo más de una semana que compré el paquete 55, ya no puedo ver los videos de conciliación de todo esto. Si estás aquí, Cristi, ¿por qué no lo puedes ver? Si estás aquí, tienes que poder ver todo, porque ya, que tal vez no lo estás, ¿cómo se dice? Dame un segundo. Mañana tenemos clase y ahora tenemos a la gente que trabaja con los correos haciéndolo 2 veces a la semana. Porque somos muchísimos ya. Alguien había comentado, güey, se están borrando los comentarios de todo esto. Yo sé, estamos ya, me van a mandar una propuesta para poner un nuevo sistema de comentarios acá para que estén fuera del chat de Vimeo y ustedes puedan platicar a gusto. Porque sí se apoyan un chingo en estos en vivos. Lo que yo no quiero es ver cuando esté el pedo cerrado, que todo el mundo entre, que entre el canalla, que se quiera llevar a todo el mundo. Güey, son unos pendejos. Todo eso. Pero le estamos construyendo algo. Acabo de empezar, me están mandando apenas la cuota, ni siquiera me la han mandado para que tengas esa idea, ¿no? Estás desarrollando la idea, pero viene, así que disculpen con eso. Ahora, de lo que estás diciendo, voy a entrar en putiza, dale 30 minutos a este pedo, ok. Ok, ya que te metes acá y tienes tu membresía, dame un segundito. Ya que te metes acá y tienes tu membresía, están las alertas, las clases, todo esto. Y aquí arriba están los tabs. Simplemente haz un logout, login, porque estás metida en este momento, debe de funcionar perfecto. Si ya pudiste entrar y estás aquí hablando conmigo viendo esto, aquí están todos. Courses and lessons, ¿no? Le picas. No, aquí está el curso para ustedes, los que están, ¿no? Clases exclusivas. Ahora, esto está en inglés acá porque tengo mi browser en inglés, no en español. Estas son las clases exclusivas, están todas aquí para ustedes. Y también tenemos todas las clases en vivo, que son las de ahorita. Digo, no las necesitas ver, pero ahí están. Y acá tienes tus alertas, Zero Trader, todo dependiendo de qué membresía tengas. Solamente quiero decir, esto debería de funcionar perfecto, si ya estás aquí. Vamos a ver otras preguntas en putiza. Vientos, mi Ramón. Cristi, Fernando. Estoy buscando, pero están entre todos aquí platicando. Discúlpenme. Ok. No. Está platicando de lo que soñaron y mamá, espérenme tantito. Vamos a ver Amazon. Amazon, Mr. Farhano, Amazon, please. That's what we're going to be checking right now. AMZN, Amazon. Ladies and gentlemen.
What's got Mr. Bezos for us, aside from fucking us out of all of our businesses? He has a plan to destroy Superman and take over Metropolis. Damn. So the prophecy is real. It is indeed. Amazon, where is this? I know it's on my list. There we go. And we got enough data for 6 months. We do, so we'll take it. We'll take it when we got it. So momentum on Amazon is currently flipped up on the 6 month, getting to the reset zone, deviating the bearish control zone with volatility now back at extreme lows, and we still have a buy signal on the jewel. You do have a God mode signal in the background, but this is not actionable until this flips over into a sell signal. At first, you're going to have to switch into a neutral, which you have not even done that yet. But you're also forming bearish divergence on the jewel and on momentum because you are making higher highs on price with the lower high on momentum. This will require a close below $211 to confirm. That will also put in a bearish engulfing dildo, and that'll give you a target down to somewhere around, since this is a 6 month chart, this is going to be very powerful, somewhere around $140 would be next from there. And that will be confirmed once again with the close below $211. And not only would you have that bearish divergence, but you would also have basically HPDR telling you once you lost this 38.2%, you're likely going to come down to this bottom 38.2%, which also sits at that $140 zone. Quarterly is currently flipped down on momentum, entering into the bearish control zone with volatility currently expanding, and quarterly is giving you a fresh sell signal with a loss of the 38.2%, likely bringing you down towards the 78.6, which is slightly below $140 or around the 130s. Monthly is starting to flip back up right at the edge of the bearish control zone with volatility still expanding. Monthly has lost at 38.2%. Maybe you'll get a bearish retest of that 38.2%, somewhere around $219, $220. High probability that will reject, and this will just be our opportunity zone for a short towards somewhere around 170 to 180 bucks next. This would be kind of a wide stop though. I guess you can check it on the weekly. You can use this as your stop on the weekly at around 220. 2 week is also starting to flip back up now. It's very close to getting out of the bearish control zone with volatility going into contraction. Likely going to take you up towards that 38.2%, right around 220. Weekly is also flipped up with volatility almost at extreme lows. Weekly jewels losing the sell signal in the bearish control zone, and weekly is very close to silver crossing down. As long as you're closing below 216, this will silver cross, and you are over the median currently, which is at around 205, 206. If you can close over there, it takes you into about 219 to 220, and I'm looking for a rejection in that zone, and then that'll just barely make it or escape having a silver cross. And once you do reject, then you'll be back below the 55, and then you will cross, and then that'll dump. Invalidation is getting a close back over this 38.2%, which will then keep this from crossing to the downside, and then you're likely going to come back up and test somewhere in the 230s or 240s. Don't think that's going to happen, however. 5-day, basically the same look as the weekly. 2-day also flipped up with volatility at 0%. 2-day jewel is breaking into the bearish control zone, starting to lose the downwards curvature, looking like it's going to flip into neutral next, and you're close to closing over the median. If you can close over that median, it takes you into that same 220 zone. Daily also flipped up with deviation of the bearish control zone with volatility at extreme lows, and the daily jewel is starting to curve back around right at the edge of the bearish control zone and starting to lose the downwards curvature. Likely going to test somewhere around this 38.2% from here, which takes you into that 217, 220 region. 4-hour also flipped up, very close entering into the bearish control zone with bullish control zone with volatility starting to, we're very close to getting into expansion. And 4-hour jewel is now curving back around, losing the sell signal, flipping into neutral buy signal right in the bearish control zone. And we came very close to getting a bearish cross, but then now they've diverged, and now they're starting to go back into a bullish cross formation. And this is a pretty powerful cross here with the pink crossing above the yellow within the bearish control zone, and the light blue is right in there, bunched up with all of the other ones. Pretty powerful, and you're getting over the 38.2% now as well. So as long as you're over that 212 area, you should maybe retest that area and then extension it to somewhere around 220.
Let's see what we're doing on this. Oh, nice. Six months is also forming bearish divergence on the RSI. This will require a close below, come on, $211 to confirm, and then that gives us a move into the edge of the bullish control zone at around 180 at a minimum, and then your next level is at 95 bucks. Quarterly already has confirmed bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $231. Your next target is somewhere around the bullish control zone to the simple moving average, and that gives you a range between 156 and 140. 140, you get that again. Monthly art also has bearish divergence, targets 160. 2 week is putting in a local bottom. From here, you're likely going to target the simple moving average in the neutral zone. That's at a right. Oh, 219.80. Beautiful, 220 bucks. Nothing. 3 days about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence. This is going to confirm with any close over 212.89, and that gives you a move into about 220. Not really that much higher. 2 day putting in a local bottom gives you a move into about 225. And you do have a gap right here in the 220s. Interesting. And dailies currently has multiple drives of bullish divergence. That will give you a target into about 226. 4 hour also has multiple drives of bullish divergence, gives you a target of 222. So on the high time frames, it is looking more corrective rather than bearish, but I do think you're going to get a pretty decent sized move down. On the 6 month, you are forming bearish divergence, which is very close to confirming. And if that does confirm, I do expect pretty nasty move down to somewhere around that $140 zone, which is currently lining up with the 6 month 21 EMA. That is also where you bottomed at in the last bear market of 2022, and from there you went upwards and onwards to new all time highs. And that would also put in hidden bullish divergence, which would then fuel that move to new all time highs. And right now on the medium-term time frames, like higher medium-term ones, the quarterly's already confirmed the bearish divergence, monthly's already confirmed bearish divergence, 2 weeks already confirmed bearish divergence. All of them are leaning towards somewhat of a bearish retest right now, with the low time frames putting in bullish divergence, making it likely you're going to test somewhere around that $220 to $230 zone. High probability you will check that area, and then you should start the next leg into somewhere around 180 bucks for a little bit of a bounce, and then eventually towards 130s to 140s. And the invalidation right now is going to be getting a weekly close back over $221. That gives you a move back into that 240s. And then for new highs, you'd want to see a close back over $248. So $240, $248 cancels the bearishness of it. Will continue to go up, but we're saying you're going to find a rejection in one area to go to the 150s, 160s, 180s, maybe. What's that area? The 220s, 218s? You're muted. Sorry. 221 to get a move into the 240s. Okay, makes sense. Thank you. Thank you. Ok, estamos viendo Amazon en la de 2 semanas. Vean lo clarito, ¿no? De esto, usando esta línea meme que habíamos puesto. Estoy seguro que en la diaria es donde se va a reflejar chido, efectivamente. Donde está aguantando. Esto podría ser el rechazo. El extremo está en los 2.19 a los 2.21, 2.22. Esta podría ser la zona donde veamos el rechazo para abajo de Amazon. Pero vamos a darle una buena repasada en este momento en putiza. 6 meses tienes una posible divergencia bajista. Esto es raro de ver en este tipo de empresas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ver esto? Faltan 3 meses todavía para cerrar este gráfico, pero tío, $1 abajo de donde estás ahorita. Momentum estaría apuntando para abajo. Tendrías una divergencia bajista y esto se vería del pito, ¿no? Vamos a ver cuáles son las correcciones promedios de Amazon en momentos críticos como el 2021. 57% a la baja, ¿ok? Un movimiento parecido a ese
te llevaría al promedio del 34 en los $100 y básicamente un SFP de esta zona. Lo puedes ver acá, ¿no? Este sería el SFP que te llevó para arriba y vendrías básicamente aquí a hacer un bajo más alto, ¿no? De este acá. Ahora, este tipo de corrección, una vez más, yo creo que en todo se puede dar porque tienes un shock deflacionario. Quiero que vean algo rápido. Alibaba, este es el 2020, después de que imprimieron, vean lo que cayó. 82%. ¿Y cuánto tiempo duró ahí? Ahí te va. ¿Cuánto tiempo duró en caída? 1, 2, 3, 4. Un año. 1, 2, 3, 4. 2 años. 1, 2, 3. Todavía no llega al nuevo a retestear esto. Lleva 3 años abajo. Este tipo de cosas es lo que vamos a ver, en mi opinión, en Estados Unidos. China, y de nuevo, quiero que entendamos una cosa. Literalmente China ya hizo lo del dinero digital, ya usó todas las vías que tienen de dinero digital, monedas digitales, ¿cómo le dicen ustedes? Monedas estables, CBDCs. Ya usaron eso para poder nutrir a la gente de exceso. Ya hicieron QE a través de eso y todo. Y apenas después de 2 años funcionó. Empezó a levantar. No altos históricos, pero empezó a levantar. Es más o menos ese tipo de escenario en el que estamos. Y si me han seguido desde hace un chingo, saben que he estado viendo eso de cerquita. Vamos de vuelta a la gráfica. No de esta, la de Amazon, a la de mi pelón favorito, el villano de las películas más cabronas. Ok. En el 2008, Amazon también tuvo una corrección importante. Aquí te va, apenas lo puedes ver. Amazon salió a la bolsa en el 97. Este fue el .com, ¿no? Y también el .com bubble. De ahí cayó 94%. 94%. Después de eso, literalmente ha corregido un par de veces. Nada loco. Acá, un 30%. Acá, vean esta vela, hija de su putísima madre. 36%. Y acá 50%. Amazon ha crecido más. Amazon tiene IA. Amazon puede producir todo para quitarte tu negocio a ti y a todos y a Nike también, por ejemplo. Amazon tiene todo. Todo, todo, todo. Yo en Amazon, tíos, si llegas a este punto en Amazon, y déjenme ver cuánto es en esto. Esto es casi un 40% de retroceso. Sí. Oportunidad grande en Amazon está en los 160. Güey, si te da la oportunidad en los 127, y me costaría verlo abajo de 105 junto con esto. Pero costaría. Todo es posible. Y recuerden, los objetivos de precio no es lo importante cuando tienes un mercado que se mueve por sí solo. Lo que ellos buscan es buscar extremos de miedo y extremos de avaricia. ¿Ok? Por eso es imposible saber si lo van a frenar acá, si lo van a frenar acá, si lo van a frenar acá. No vamos a ser tú y yo los responsables de hacer eso. Va a ser quien haga el mercado, va a decidir dónde, de acuerdo a cuál es el lugar donde la gente se posicionó peor. ¿Ok? Es la idea del mercado en general. Amazon para mí está cabrón, el 160 está definitivamente correctivo. Volteas a ver la de 3 meses, puedes ver volatilidad cayendo después de esta gran expansión que vino desde el 2022 hasta acá arriba. Tienes una vela topera, instantáneamente tienes un cierre que lo confirma y ahora debes de tener seguimiento. En el 2022 fondeaste en el 34, tu 34 estaría en 148 ahorita, un poco abajo de esta línea, $10 abajo, lo que a mí me hace pensar eso. Y te cagas, vienes a tocar el 55, que literalmente nunca lo has tocado, y sería aquí en los 126. Por eso le pongo menos probabilidades. Recuerda, todo esto tiene más oportunidad de repetir que no.
Si le vas a dar probabilidades, tienes 60% más de probabilidades de repetir ciertas cosas, por eso las promedias, que no. Entonces, para mí estos son mis niveles importantes en Amazon. Si Amazon despide gente, lo que sea, Amazon es una empresa literalmente que va a tener 0 empleados, puros robots, van a poder producir en todo el mundo, van a poder entregar en todo el mundo y también desarrollan tecnología. Entonces, esta es una de las mejores empresas, en mi opinión, para el futuro al que vamos para ahorita. En la mensual tienes esta gran subida del 2023, hasta acá la gran corrección de los aranceles de Amazon en su propio país y luego para arriba y para abajo. Puedes ver que estamos aguantando perfecto la línea de los 190. Esta línea de los 190 rompiéndose a la baja es lo que te va a confirmar que vienen los 160. 2 semanas tienes volatilidad expandiendo ante esta caída y ahora se está curveando a la derecha ante este movimiento. Eso quiere decir y sugiere corrección. Esta vela verde es corrección. Voy a poner el HPDR para empezar a ver dónde estamos en esto. Y pueden ver, podríamos venir justamente, ya veo por qué dice Farn que los 221 nos pueden rechazar, la parte baja de la zona azul. Estamos muy cerca de... Yo no abriría, podrías abrir el corto acá. Yo creo que tal vez mínimo te tiene que dar los 215 con un extremo en los 221 y arriba de eso te sales, tío. Semanal, un poco de lo mismo. Habías tenido esta setup de volatilidad a la baja que se está dando la vuelta. Ahora con esta vela tienes justamente la parte alta de la zona azul en los 2.19, donde está la línea meme que coincide con el 21, el 34 y casi el 55. Y acá, básicamente, el promedio del 100, pero el 61.8% está ahí arriba. Entonces, lo que estaríamos esperando nosotros es que Amazon, damas y caballeros, pueda romper acá, hacer otro SFP estilo este y mandarnos para abajo. Por ahora la trampa está tendida para todo el mundo en esta tabla de Amazon. ¿Por qué? Se preguntarán muchos de ustedes. Sencillo. Bajo, bajo más alto. Y esto es más alto que estos. Entonces la gente ya se está emocionando. Vamos a venir acá. Puedes rechazar tal cual acá, ¿eh? Y esto es parte de todo lo que aprendemos acá. ¿Cuál va a ser el momento de rechazo? Y esto va a ser más como acompañado de toda la bolsa. Entonces voy a voltear a ver las acciones que yo conozco, por ejemplo, a ver qué tan cerca del rechazo estoy. Porque aquí en Amazon ya estás ahí, ¿no? Les voy a enseñar una fácil. Coinbase. También están cerca del rechazo, señores. ¿No se les hace interesante eso? Como todo, por más diferente que sean los precios y todo, se mueve junto. Esta línea meme que tengo acá en la diaria, espero que sí la puedan ver, viene de acá a acá y esto es perfectamente SFP para ir abajo. El rechazo de Coinbase sería en los 181. 181 con un extremo en los 185. Ahí es donde yo esperaría ver, porque ahorita lo que te están vendiendo es esto, ¿no? El bajo más alto. Ahí es donde yo esperaría ver. Una vez más, esto tendría que ser que el movimiento alcista del que nos están contando, después de el anuncio de Trump hoy, la bolsa no se mueva, continúe para arriba. Esos serían objetivos a corto plazo. Si en la conferencia de prensa de Donald Trump, esto va a estar cerrado, pero ponte tú, ves que el precio hace esto y luego esto, ahí es donde sabes que va a subir cabrón. Ahorita, si no cae antes, en mi opinión, yo voy a apostar en los rangos más cerca que tengo. ¿Ok? Porque eso es lo que me está guiando ahorita. Y puedes ver esto, te voy a enseñar Circle. Estás ya en el rechazo, tu extremo está aquí arriba, el mega extremo está en los 109. En los 109, todo el día le hago un corto a Circle, todo el día. Todo el puto día. No creo que me los dé, pero pueden ver que estás ya por ahí. Tesla, ¿dónde te está rechazando? Tesla está a punto de 3.90, se los había dicho hoy en la mañana. Una vez que llegues a 3.91, gran corto para Tesla, rechazar abajo. Estamos cerca, cabrones. Cerca. Ninguna de estas empresas tiene por qué estar subiendo. Ninguna. Entonces, paciencia, al igual que con Bitcoin, continúa subiendo, está en 69 casi. Y acá nos va a decir qué tan fuerte va a ser. De nuevo,
instantáneamente tenemos este tipo de movimiento que va a continuar después de la conferencia de prensa, va a caer todo y no va a caer mucho, va a caer poco para después subir. Si tienes la caída de la conferencia de prensa después, vas a tener una subidota. Entonces, vas a tener subidota solo si caes primero y vas a tener una bajada si subes primero. Y la bajada no va a ser, puede ser letal, pero sería muy rápida. ¿Me entienden? Donde veas niveles pendejísimamente bajos, pero en un día de y para arriba. Entonces, ojo acá con Amazon. Espero que haya quedado claro el análisis por el puto amor de Dios. Hola, Salo. Buenos, no sé si solo me pasa a mí. No tenemos bandeja de comentarios. Están los comentarios en vivo acá. Por eso es lo que vamos a agregar. ¿Por qué les decimos líneas memes? Mi querísima Maribel, y vas a tener que venir mañana. Por favor, ve el curso hoy, Maribel. Te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego. Quiero contestar todas tus preguntas, pero quiero que tengas preguntas que no empiezan de cero, por favor. Mi Mabel, la razón por la que les decimos líneas memes es porque tienen que ser consideradas por lo que es. Cada uno lo está poniendo y son memes, ¿no? Literalmente, la gente en análisis técnico las llama líneas de soporte y líneas de resistencia. Nosotros decimos que son líneas memes porque es como más, güey, no vas a apostar solamente a la puta línea, ¿no? Es como la línea, es como, tienes la línea, si tienes más factores como este, donde hay 3 factores justamente acá en Solana en los 91, ahí es donde dices, ok, ahí hay algo muy, muy, muy interesante. Por ende, veo mi línea meme, veo el canal bajista, veo el promedio del 55 y ahí es donde estoy esperando el rechazo, ¿no? Entonces, líneas memes se llaman porque son un chiste, a menos de que tengan más, ¿cómo se dice? Son un chiste a menos de que tengan más confluencias pegándoles. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. MNQ. ¿Qué vergas es MNQ, tío? El futuros del Nasdaq. Estás igual que el Nasdaq, tío, ¿no? Sí. Voy a regresar a esa madre. ¿Cómo era? MNQ. Ok. Ok, estamos viendo un poco de lo mismo acá. Habías tenido esta gran expansión de volatilidad ante esta caída. Estoy viendo la diaria. Lo voy a poner en esto. Ok. Porque la razón por la que las alertas dicen triggering y no cambian todavía es porque están triggering, están todavía pendientes. No hay nada que se haya cerrado. Todavía no entras en el corto, todavía no entras en un long, nada. Es por eso. Es el micro del Nasdaq, damas y caballeros. Ok. Primero que notamos, el nivel importante acá a romper es este. Si quieres irte a altos históricos de nuevo, los 25.525. ¿Por qué? Simple análisis técnico. Rechazo, finge, rechazo, finge, se queda arriba, rechazo, finge, se queda arriba, rechazo. Este es el punto importante. Arriba de este puedes hacer altos históricos, arriba de esto no, abajo de esto no puedes. Es lo primero. 2, estás en una clara tendencia bajista, altos más bajos que este, bajos más bajos. Estás debajo del promedio del 9, debajo del promedio del 5 y estás a punto de simplemente hacer un retesteo bajista. ¿De qué zona? Tío, la puedes ver perfecto, ¿no? ¿O no? ¿Te la dibujo? Acá. Puedes ver el por qué, ¿no? Ahora, esta zona la estoy usando con los altos. Esta zona la estoy usando con los bajos. ¿Ok? Esta zona básicamente es una. Y aquí tendría, si fuera a poner una media, sería esta.
aquí. Rechazo, rechazo, golpe, rebote, rechazo, pum, ¿no? Esta sería mi media. Por ahora estás en la parte baja de este canal que está acá. ¿Cuál es el siguiente canal? El siguiente canal que tienes es este, aquí, en este nivel, para tu línea meme. ¿Por qué? Una vez más, resistencia, 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 resistencia. Uy, qué chingón, rompí SFP, verga, aranceles. ¿Ok? Aranceles. Este sería tu segundo objetivo. Por ahora, lo que mejor puedes hacer para analizar esto son altas temporalidades, en mi opinión. Puedes ver que has tocado acá el promedio del 55, el 34 lo aguantó. Esto no estaba populado, pero aquí lo hubiera tocado. El 34 fue tocado una vez más. El Nasdaq va a venir a darse una vuelta aquí eventualmente para rechazar esto y después bajar. Pero por ahorita, lo que estás buscando es dónde hacer un corto. Y esta zona de aquí en medio es donde yo pondría. Ahora, me voy a acercar un poco más para poder verlo. Y la razón por qué no me sorprendería nada. Espérame. Tienes esto donde estamos, que es el 50% básicamente. Si rompes, puedes venir a los 2,400, no, a los 24,843. Y esto lo pondría entonces acá. ¿Tiene sentido? Y aquí es donde puedes venir a rechazar y no llevarte estos máximos. Deme un segundito. Ajá, la parte alta de la zona azul. Aquí. Yo usaría honestamente el promedio del 100 en la diaria, los 24. Aquí es donde probablemente te dé 24,835 el rechazo o 24,835 y la segunda 24,960. ¿Dónde está tu invalidación? Arriba acá en el 61,8% en 25,221. ¿Ok? Ese sería. Esto es corto. Una vez más, ¿por qué hay tanto apuesta en corto, apuesta en corto? Estás en una tendencia bajista, tío. Hasta que no la voltees, no puedes empezar a apostar del otro lado. Normalmente lo que quieres hacer es ir con la tendencia. Cuando vas con la tendencia, te da, por ejemplo, 7 de 10. Si apuestas, ponte tú, en un bull market para arriba, te da 7 de 10 probabilidades de que le vas a tener al trade, aunque no sea instantáneo. Si vas en una tendencia bajista y estás apostando a los rebotes, te van a comer vivo. Es más fácil hacer cortos. Estás en una tendencia alcista y estás haciendo cortos, te van a comer vivo. Es más fácil hacer longs. Y ahorita todo, hay muy pocas cosas que son alcistas. Todo es bajista. Entonces, por eso estás buscando dónde va a ser la zona de rechazo. Es muy fácil. Honestamente, es muy fácil. Y es por eso. Ahora, cambiar, darte cuenta que la tendencia cambió y ser el primero, obviamente te pone en una mejor posición. Lo hemos hecho acá desde el tope hasta el debajo de los 100, los 98, los 76, todo, cada una de estas. ¿Por qué? Normalmente te hacen pensar que viene algo más para adelante que ya pasó. ¿Y a qué me refiero con eso? Bitcoin pompea 98. Cuando pompea 98 lo hizo rápido, cayó, ¡pum!, pompea 98. Y ahí todo el mundo dijo, ok, vienen los 100, vienen los 105, ponen sus objetivos arriba. Como los que ahorita lo tienen en 20,000, ponen sus objetivos arriba. Y continúa bajando. Y cada que baja, la gente se mete en long pensando, voy a llegar a ese objetivo porque es lo que toca. Y es lo mismo, cabrones, lo mismito que está pasando en este momento para los bajistas. Y ahorita hay una cantidad de gente increíble diciendo, ¿y si ya vimos el fondo de Bitcoin? Normalmente cuando tienes mucha gente en eso, es de esa gente flip-flopera. A la gente que le dicen ser alcista y al día siguiente ser bajista y hoy es bajista, mañana es alcista. No, y esto es 99% de la gente. No es como un ataque a tres pacos, son todos, porque no están parados en nada. Sus ideas no son suyas y no lo saben. Son sugeridas por ellos.
por la gente a cargo. Entonces, para no hacerles el cuento pinche largo, ahorita los pacos ya les metieron dos ideas. Ya vimos el fondo, ahora tenemos el gran rebote. El gran rebote. Y el otro lado de la paquez es, yo estoy abriendo posiciones y soy Andrew Tate, el mejor trader del mundo, en los 20,000. Si soy un trader profesional en los 35,000. Si soy, no, es como las zonas que están buscando estas personas. ¿Qué sería lo más cool? Y siempre tienes que preguntarte, ¿qué es lo que más se jodería a la gente? Sube, baja, baja, sube. Sube Bitcoin a 70, ¿no? O sube esta chingadera ahorita a la línea meme aquí arriba. Todo el mundo que dijo, es el fin, es el fondo, fue el fondo, y están de long, dicen a huevo, esta madre rechaza, cae rápido, te llevas los mínimos, ¿no? Todo Paco aquel que se quedó y David que se quedaron amarrados en esta subida, se la atoraron delicioso, van para abajo, y una vez que vienes aquí abajo, estos imbéciles, porque ya lo hicieron esta vez, esto que nos quede claro, toda esta bola de pacos idiotas ya vendió todo. Y ahora están por comprar una vez más porque viene el rally. Esto es lo que tiene que hacer el mercado. Entonces, una vez que ya te hicieron comprar, porque acuérdate, Paco no compró acá. Paco está comprando acá, tío. ¿Ok? Para el long. Una vez que Paco está a bordo, lo van a trepar acá. Paco va a decir, a huevo, güey, te lo dije. Es que no mames, pito para Paco. Paco, cuando baje acá, va a decir, güey, si me llevo estos mínimos, voy a vender mi posición porque soy un genio y voy a comprar aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Y dónde quedó Paco? Es una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo. Esto se ve bajista. Tienes unas muy buenas velas alcistas para poder deshacerte del daño que han hecho aquí. No estoy diciendo que no pueda subir y que se vaya a la subida ya de una, pero el movimiento más culero no sería ese, porque ahorita se están subiendo las personas más pendejas que hay en línea, se están subiendo al tren del alcismo. Entonces voy a esperarme, güey. Nosotros reaccionamos, ¿ok? Nosotros no adivinamos, nosotros reaccionamos de verdad. Y es todo lo que hacemos aquí, por eso nos va bien, honestamente. Así que ahí tienes tus trades, mi estimado. Vamos a ver. La clase de los jueves empieza 30 minutos después de por ejemplo, el video de hoy. Entonces mañana nos vemos a las 7 a.m. hora de Los Ángeles. Vamos a ver PayPal. Mr. Parjano, PayPal, por favor. So I can finish my fucking potatoes. There you go. Thank you, sir. Am I muted? No, I'm not. No. Wonderful. I hope one day PayPal will start accepting Tether, and then me and Alex will get back almost $9,000 that we accidentally sent over to PayPal. You know they will, right? Like they're, what's the name of it? They already launched their own crypto, which is obviously provided by Coinbase on all that shit, but they will. PayPal is going to be just another wallet. The problem with PayPal, and the reason why you don't want to invest in PayPal, is what's the competitive advantage of PayPal over everyone else? There's really none. Like once you have blockchain payments on everything, why would you want to use PayPal? Like I don't use it. I only use it for sending money to family members. But for example, once your family members have a blockchain account, right? Because they will, everyone will. Are you going to use PayPal or are you just going to send it directly? Oh, fuck yeah, directly. Because PayPal's got like a 5% commission. Yeah, of course. But you see what I mean? This is not a company that I'd like to invest in. I think this is like Nike. It's going to zero. Eventually. Yeah, not zero, but very low numbers. The chart looks like it's going to zero. Yeah, right? So you got a loss of your 38.2%. From that loss of the 38.2%, it would bring you to the 78.6. And right now the 78.6, it's quite a good amount below price action, sitting at around $27 to $28. And let's see what else you're doing here.
putting in some hidden bearish divergence, which has been confirmed. That also gives you a target towards that 78.6, with the quarterly giving you the first ever sell signal on the jewel ever, with a rejection of getting out of the bearish control zone. This thing, since the jewel started its inception, has been in the bearish control zone. When did Elon sell? Like right there or something? No, it was way before. Never mind. PayPal? Yeah, he sold when it was like in the 90s, I think, or the 80s. 90s. And he sold it for 200. I think he got 200 million. And out of the 200 or 140 million that he got, this is when Peter Thiel did the work with him. Actually, we have a friend who we know, this girl whose father is one of these guys, the PayPal mafia. They call, by the way, I want to make sure everybody knows, they call themselves the PayPal mafia. This is not speculation. When they talk about like old school PayPal stories, the guy is like, yeah, people in the PayPal mafia. That's how they describe it. So yeah. And Elon got out and put all of his money on space, all the crap that they tell you. But this was big because this is the beginning of cryptocurrency, if you will. This is like a personal wallet outside of everything that handles all of your credit cards. This accelerated. This was the first time the United States, aside from credit cards, accelerated the speed of money at a crazy pace with PayPal. So that's another. And that 200 million he got back then in today's dollars is like 200 billion. Well, yeah, but now he's got almost $1 trillion. So I think my guy is doing well. He's successfully like 5x'd it. Yeah, not bad. Pretty tranquilo. So on the monthly on PayPal, we're also starting to put in somewhat of a local bottom formation here with momentum very close to flipping back up. Right now, as long as you're holding over about $43.43, I do think you're more likely to test somewhere around $50 first. And as long as you are below $50, not really much has changed in the high time frames, and more likely you're gonna keep eventually roll over and hit somewhere below $30. 2 week has already started to flip back up on momentum with volatility going into contraction. You have current rejection from your 5 EMA, but now you're brushing up against the 78.6. So if you can't close over that 78.6 at around $44.36, that gives you that move into around $50. And the 2 week jewel is giving you a fresh buy signal within the critical zone. Weekly is also flipped up, entering into the bullish control zone, with volatility starting to very close to going into expansion, just below the moving average. And the weekly jewel is giving you a God mode buy signal currently within the bearish control zone. This goes along with price getting close over the 38.2%, which would give you a move into somewhere around 78.6, which right now is at about $46. 5-day also is currently flipped up, entering into the bullish control zone. Also, same thing with the 38.2%. Basically, same look as the weekly, same target also. 2 days hovering right around the median. You are slightly over that median with momentum flipping up. And if you can get a close over that median, that brings you into the same 46, 47 area. Daily is also currently flipped down, getting a rejection of the bullish control zone, with volatility now going into contraction, and the daily jewel is still giving you a buy signal. This goes along with price coming to the bottom of the 38.2%, and you are still holding over that 38.2%. So this invalidation is pretty simple. Once you lose this 38.2%, you're likely going to dump to revisit these lows in the 30s. If you continue to hold it, you're probably going to go up to visit somewhere around $50 first. And 4 hours now flipping down with volatility going into expansion. 4-hour jewel is still giving you a buy signal, and you are getting a bullish cross here. And this is a pretty powerful bullish cross with them all bunched up together, with the pink crossing above the yellow and the light blue above everything else. So assuming you hold over about $44.60, you should see that move into around 46 to 47, and then about $50. Not much. So that's a monthly.
If you were to hit the critical zone from here, that would be about $33. So that does fit the 30s. And you do have bearish divergence on the monthly. Weekly is putting in a local top. That would give you a target of around 36 bucks. Somewhere between 39 and 36. Today still has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $44, but this is very close to getting invalidated, and you're now in the bullish control zone. We're actually very close to it. It's about $45.46 with volatility back at extreme lows. Daily's got a local bottom, targets the bullish control zone at 47.50. Four hours about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below, let's see, $45.28. You are close to invalidating that. And if this does confirm, that gives you a move into about 36 bucks. And 2 hours got bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 45.28. And your next move is into about 43.90. And if you were to invalidate it, that gives you a move into about 47 bucks. All right. Quarterly on PayPal is flipped down, but very close to flipping back up. And this will flip back up if you can close over $43.40. All right. And monthly is also flipped down, also close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over $48.26. 2-week is already flipped back up with volatility at extremes, and it'll remain flipped up as long as you're closing over $39.45. Weekly is also flipped up, and it's going to remain flipped up with volatility contracting as long as you're closing over $43.75, $43.80, let's say. 5 days also flipped up, now getting out of the bearish control zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $43.90 with volatility contracting. 2 days also flipped up with volatility back at extreme lows, or actually flipped down, but very close to flipping up, and it will flip back up if you can close over 46.37. And if this remains flipped down here, this is going to be a rejection of the bullish control zone, and then you're likely going to get that move down first. Daily is now flipped back up with volatility going into expansion, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $44.40 with a double grip of life. And nothing here really. And then you got that gap at around 50 bucks. And 4 hours also flipped up, and it's with volatility approaching extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 43.85. And you have bullish divergence here on the 4 hour with lower lows on momentum, higher low on momentum, lower low on price. That would give you a target source somewhere around $47, just below 50 bucks. So on the high time frames, you are close to getting a mean reversion because you do have some pretty heavy downside price action. Volatility is now once again going into expansion. It's from contracting after many periods of 100% to the downside. You do have momentum very close to flipping back up. It's just $2 away from flipping back up, like $1.60 away from flipping back up. But you do close in at 3 months, which is an eternity, long time. So who knows where we're going to be 3 months from now. But on the lower time frames, like on the monthly, it's a little bit difficult to flip momentum back up, but it's starting to look like a little bit of a based on just candlesticks, a possible local bottom in this zone. This is only going to be active or possible as long as you're closing over $43 or just even trading over $43. And then that idea will be alive to trade towards somewhere around 50 bucks for a mean reversion bearish retest. And when you go down from the 2-week, you're already starting to get momentum flipping back up. All of them are flipping back up. When you go down to the lower time frames, it is starting to flip down, although it's very close to flipping back up, like the 2 days close, and daily's already flipped back up.
4 hours already flipped back up. Volatility's back at extreme lows. Kind of looks like you're going to see something move into somewhere around 47 to 50 bucks from here. High probability you will reject that zone, and then from there, I'm looking for somewhere around $38, which is one of your bearish divergence targets, and then eventually somewhere below 30 bucks, somewhere around 26 to $27, which would be your 78.6% to the downside. And the invalidation will be getting a weekly close back over $79.22. Get the fuck Good luck. Thank you. So I'm sorry. What is the area, your most favorite area for that rejection above? Around 47 to 50 bucks. Okay. So damn. Basically this low. Yeah. Okay. Yeah, that would make sense for a rejection. Yeah, absolutely. Thank you, senor. We're gonna do gold right after this. Right. I'll be quick, like always. PayPal, damas y caballeros. PayPal. ¿Vieron la tabla? Les tengo que decir esto. Hay muchas empresas. Y esto es por eso que les digo, tienes tú que creer completamente en que tu empresa va a continuar y no va a caer, ¿no? En donde inviertes. Por eso les digo, tienes que invertir en pocas cosas. Si estás invirtiendo en todo y solamente ves precios bajos, güey, piensa en esto. ¿Por qué no compro PayPal, que está en bajos de literalmente el 2017, solamente 2 años después de que salió a la bolsa? ¿O por qué no compro Nike ahora, que está en bajos que no veíamos desde el 2017 también, con un setup de volatilidad expandiendo en la bajada? Ah, no, perdón, esto ya está más abajo. Desde el 2014, solamente han pasado 12 años desde que Nike estaba a este precio. ¿No? Jack in the Box, también. Esta madre no va a quebrar, o sea, voy a decir lo mismo que en las demás. Esta chingadera va igual para abajo, pero va a tener que defenderse. Y ahí es donde nos vamos a salir, en la defendida. ¿Ok? No estamos invirtiendo a largo plazo en esta chingadera, no mamen. Todas estas cosas se van a ir no a cero, pero se van a quedar una vez más como BlackBerry. O sea, ¿cuánta gente no quiso comprar todo esto, no? No, es que una vez que acá va a regresar de 40 a 150, no lo hizo. Bueno, con este tope, ¿o qué te parece este doble tope? Entonces aquí va a regresar. No. Esto es Nike, esto es PayPal, esto va a ser Jack in the Box, esto van a ser todas estas empresas. Cuando te digo, tío, tienes que invertir en cosas que tú creas 100% no se van a cero o a tener este tipo de problemas. Lo digo porque de verdad, de corazón, es muy difícil saber a qué le va a pasar o qué no. Ahora, vamos con PayPal. Y en putiza les tengo que decir esto. PayPal fue muy innovador cuando salió. PayPal vendió la primera cartera digital, si quieres, fuera de tu cuenta de banco, donde pudiste poner tus tarjetas de crédito y pagar por cosas, mandar dinero a otras personas. PayPal en ese entonces aceleró la velocidad del dinero. PayPal lo hizo Elon Musk, Peter Thiel y varios otros güeyes que son la mafia de PayPal. Ellos mismos se dicen así. Yo conozco a la hija de uno de ellos y he tenido el placer de conocer a su padre. Cuando platican historias, es la mafia de PayPal. Es muy chistoso para ellos. ¿Ok? Esos güeyes, Peter Thiel, etcétera, son el diablo. Elon Musk también trabaja para el gobierno. Esto fue para poder digitalizar todo de manera rápida y aquí meter todos los rieles a los que estamos yendo en blockchain. Tienes que ir uno por uno. Primero el Internet, para después crear el dinero en Internet, para después crear las cuentas de banco en Internet. Uno por uno. Esta mamada, ¿para qué sirve? El día de hoy. Literalmente, Apple Pay, literalmente cualquier otra blockchain. Y ahora muchos me van a decir, pero es que PayPal ya está sacando su propia CBDC, ¿no? Que también, bueno, su moneda estable, que también viene de manos de Coinbase, de USDC, bla, 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 su propio dólar. ¿Y? ¿Por qué voy a usar PayPal en vez de solamente mi tarjeta o mi Apple Pay o mi cuenta de blockchain? En unos años, cuando todo sea blockchain, ¿por qué voy a usar PayPal directamente?
Y recuerda, en el futuro de lo que se trata esto es de que la mayor cantidad de issuance, eso quiere decir creación de monedas estables, venga de la gente, de las instituciones que van a hacer la mayor cantidad de dinero. No se trata solamente de mantener tu dinero ahí. Tu cartera se va a volver un lugar de apuestas, tu cuenta de banco va a ser un lugar de apuestas, pero esto se va a tratar específicamente de quien pueda emitir la mayor cantidad de monedas estables y esa circulando, ¿ok? No se trata de estar en un lugar. Entonces, ¿para qué verga sirve PayPal en el futuro donde todo el mundo pueda hacer ya lo que PayPal? Vamos a analizar PayPal en putiza. PayPal está en una tremenda tendencia bajista. No nada más tienes todo este recorrido a la baja, tío. Tienes mínimos, mínimos altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos. En toda la pinche tabla. Esta es una tabla mensual con cruce plateado a la baja. Esta es una tabla trimestral que no tiene un cruce plateado porque no hay datos, pero estaría en un cruce plateado a la baja. Estás justamente recargándote en lo que fue el tope del IPO en el 2015. Lo único que vas a ver en PayPal, mi estimado, es un rebote al promedio del 5, ¿no? ¿Por qué? Porque ya viniste, hiciste tu SFP. Cuando haces tu SFP, tienes que tener básicamente lo mismo de este lado. Y esto te puede llevar cerca de los mínimos que has visto antes. Acá la idea es corto, ¿no? No tienes que ser un genio para entender esto. ¿Por qué? Ahí te va. Si llegas a la parte de la zona donde te estoy diciendo, acá es la mitad de la zona azul con la media en la de 2 semanas. Cuando vienes a la semanal y volteas a ver dónde está esto, estás casi en el 100%, en un extremo gigantesco. La última vez sí penetraste el promedio del 100, pero no pudiste cerrar por arriba del 34, por ende el 34 debería funcionar como una excelente resistencia o lo puedes romper un poco más arriba de él. Diaria, puedes ver acá, estás en la parte baja de la zona azul, esperas rebotar, pasar todo esto. Normalmente todo topea alrededor del 61.8%. En la diaria, tu promedio, tu 100% ni siquiera está aquí arriba. Voy a borrar esto para que lo veas de lejos una vez más y entiendas esto. El 100% está abajo de esto. Este es tu mejor shot a un corto. Puedes también usar el promedio del 100 como tu primera entrada aquí en los 52 e irte un poco más arriba. Tu invalidación y la invalidación de esta tendencia bajista es poder cerrar por encima de esta vela que está en casi $80. $80. Estás casi la mitad para abajo. Entonces, una vez más, ¿por qué estamos haciendo cortos? Estás en una tendencia bajista, cabrón. Hasta que algo no cambie y me digas por qué vergas esto ya fue el fondo, no te la creo. No te la creo. Y estos fondos toman años, tío. Llevamos 2 años cagándonos en Nike desde acá. Desde acá, no más. Es del 2025. Pero es abril del 2025. Sí, básicamente, desde ahí, no, porque pues tengo esta línea de tendencia. ¿Desde dónde empezamos con Nike? Sí, fue eso, literalmente. Y vean, no es como que se está mejorando la cosa. Acá, si estás comprando esto para hacer un trade, bien. Si estás comprando esto para invertir, tío, todo tu dinero se va a volver menos y menos, menos y menos a través del tiempo. Lo mismo con PayPal, lo mismo con estas empresas. Vamos a ver el oro. Ready for your gold, señor. Alrighty, let's switch over to the shiny rock. Shiny motherfucking rock. Rock, not cock. Maybe both. Both. Rocking with our cocks. Rock cock. Dude, that's a great name for a sex toy. Rock cock. Buy your rock cock today. I don't want to compete with the rock cock. No one wants. It's solid. You know what I mean? So I did see some an interesting perspective from our good old friend Crown. He thinks the top is in for gold. So we'll have to see on that. But he seems convinced that I believe that too because of the dollar. Yeah, it lines up with the dollar going up to new highs. Yeah. Supposedly we're set up to break the previous 112 highs.
That's what I And think. kind of just on the candlestick pattern, it is putting in one hell of a shooting star dildo here. Mm-hmm. And we got to move up to the 95%. We have momentum testing the very extreme levels. We have not been this level of extreme on momentum since about 2010. And this is on a 6-month. We're not forming any bearish divergence just yet, though, which this does like to form on the higher time frame. But we'll see on the lower time frames if we have bearish divergence, which I do think we will. And we currently have a God mode signal in the background, but we have not lost the buy signal just yet. Let's go into quarterly, which just got a quarterly close. Quarterly close is a massive shooting star dildo here. Momentum on the quarterly has now freshly flipped to the downside, getting below the moving average with volatility going into contraction. Last time momentum on the quarterly freshly flipped down was all the way back here in October of 2020, and this came before price went from about $1,965 all the way to, let's see, about $1,677. Decent sized drop right there. Now we have momentum flipping down just like we did back then, although we don't have any bearish divergence. And now we are losing the curvature on the jewel as well. This is starting to curve downwards, and this is likely going to switch into neutral in this next open. And monthly was pretty ugly here. Monthly momentum is also flipped down with volatility going into contraction. Monthly is now giving you the God mode sell signal, and it's completely skipping over the neutral phase and went directly into the sell phase. Quite bearish, just like Bitcoin. And monthly is now resting also at that 5 EMA. So it makes sense to get a little bit of a bounce here. Probably going to test somewhere around 4,800 from here, 4,900. High probability that will project though. And I would look for that as a lower high and lower low to follow after that. And once we break back over 4,900, maybe you even get to 5,000. I do think everyone's going to be calling this a macro bottom and saying, bragging about how they bought the dip and it's never going to go below 4,000 ever again. And all-time highs and happy days, and then we'll put in a nice bearish retest right around 5,000 and then send it lower. Probably somewhere around this 38.2% I'd look at next, right below 4,000. Two-week is also flipped down, getting the bearish retest now, approaching the moving average with a deviation of the bearish control zone. You got to test back to the 38.2% and the 21 EMA. So from here, back over the 38.2%. So you would get a test of the 78.6 from here, which also brings you into that 4,900 zone. High probability area for a rejection. Zoom in on this. 2-week is also giving you a very bearish cross here with the pink crossing below the yellow and a God mode signal in the background. All of the signs of a macro top. Weekly is currently with flipped down, but heavily within the bearish control zone. This is an area where you're likely to get a bounce. It does make sense because you are kind of already seeing the bounce play out. You're getting a bounce from that 97.5%. You're right at the 9 EMA. I do think you can go a little bit higher to tag somewhere around the 48, 49s, which would be the 38.2%. That would be a textbook bearish retest here at that 38.2%, and then like you're going to continue dumping towards 4,000 after that. 5-day also flipped down, although it is ticking up from the extremes, with 5-day also giving you that sell signal on the jewel with the God mode background. Also do think it's going to go a little bit higher to tag 48s to 49s. 2-day starting to flip back up as well, volatility going into contraction. 2-day jewels losing the sell signal and then in the bearish control zone. Price came all the way down to the 97.5%, almost to the 100%. And now we are getting a bounce. Resistance is going to be somewhere around 48 to 4,900. I can see it getting all the way up to 5,000, not really much higher than there. And the only reason I'm seeing 5,000 is more of a FOMO situation. Because it'll get people very excited when the price breaks back over 5,000. Yeah. Peter Schiff will come out and say stupid shit like always. You guys tried to clown me, but now look, your Bitcoin is down and my precious gold is up. That Peter Schiff is a badass, dude. He's made like 2x in 30 years. That's pretty good. Wow, what a legend. I know, what a fucking legend. Someone please, he should write another book about how he did that. and while he clowns and trolls people on Twitter who are in Bitcoin from like several dollars. Like, okay, they're still up 70,000 times. They are absolutely like the people that got into crypto 2013, dude. Those guys are set.
Sad. I am obviously sad. I sold my $5,000 Bitcoin and my, what was it, $180 Ethereum, some shit like that. I'm sad I sold, but hey, that wasn't like those people I got in 2013. Those guys are talking about like cents and hundreds, like barely dollars and all of that. Yeah, like it's so sad for them. They're down 50% from all-time highs while still being up like 100,000%. Yeah, exactly. They're the ones winning, those guys. Yeah. And they can do the Elon billionaire trick and take the loans against the Bitcoin. You'll never get, yeah. Unlikely to get liquidated. Someone was asking, I saw it online, but I don't give a fuck about giving people free advice anymore. Someone was saying, should I get a loan against my Tesla shares and what are the downsides? You fucking retard. Go get a loan against your Tesla shares when you're close to a real bottom. That way you'll never, or at least for years, you don't have to worry. If you're doing it while Tesla's at 380, whatever, you're going to get so fucked. So fucked. That guy's not watching this live stream. I guarantee you. And then your liquidation comes in and you have nothing. Nothing. It's, man, it's crazy how stupid people are. Honestly, once you get rich is the easiest thing. The easiest. You just don't have to do crazy shit like that. Because then you're not blinded by greed. Well, yeah. Now nothing matters anymore. You just make little here, which is like 10, 20, 50, $1,000. That's a lot in a normal life. So you don't have to go crazy. Yeah. Believe it or not, a lot of people work a year to make $50,000. I know. It's crazy. It's fucking crazy. Fuck. I don't know how people can survive off of that. I know. Fucking nuts. Right. So on the daily on gold, we got a silver cross at the downside, and we are retesting that silver cross as of now, and we're also in the very extremes on the HPDR, right around the 95%. The idea right now is if we were to retest somewhere around the 97.5%, somewhere in that 48s to 49s, we would still keep this cross intact because we haven't closed above it at that point. And even if we really do close above it, it's not really the worst thing in terms of bears, because you're so extreme on the tops of the upside on the HPDR that this is a high probability rejection zone, and nothing has really changed as long as you're below this major lower high at around 5,045. And at that point, you'll have the HPDR ranges step down, and then you'll have more room to run to the downside, like they've already stepped down. Let's go 4 hour. 4 hours, still very extreme on momentum, with volatility also very, very extreme. Let's zoom in here. Come on. There we go. Fuck it. All right, 4 hour has given us a fresh silver cross to the upside, plus we got a solid close over this 100 EMA. I do think that's going to continue upwards just a little bit to tag that upper 48s to 4,900 area, putting our macro high, lower high in this zone. And then at that point, we're also going to be very extreme to the upside on the HPDR, and then probabilities will be on the side of down from that point. All right. Go down, and then once you take out about like 4,400 on the next attempt, you're probably going to capitulate. I'm just curious how much of a monthly red dildo is this. From open to close is 13%. To wick low is 23.65% on an asset as big as gold. Pretty crazy. That's a lot of money. Now we will check the RSI. Alrighty. Let's go into the higher time frames on this motherfucker. Nothing there. Nothing there. Quarterly. Let's see. Let me quickly close my short real quick. Just made it. It's $500, not too bad. In 10 minutes.
Quarterly, which is within the critical zone. Monthly, just losing the critical zone now, but still within the bullish control zone. Coming down to the edge of the bullish control zone here, that's going to be at around 43, 4,400. The weekly is about to put in the first drive of hidden bullish divergence. This is going to be 3 drives of hidden bullish divergence. This is going to bring you up to the bullish control zone right around 5,200, but this is also going to update. Likely, this is going to be your final leg or final move, which gives you your lower high, and then your dumping action. And volatility is not coming down from a double extreme with that 3 drives of bullish divergence. You'd want to see volatility going on a extension with bullish divergence and not coming down like you did right over here. That took you to new all-time highs. 5-day already confirmed bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 51.76. And next move is into somewhere around 43.30 and then 3,400. 3 days also putting in another fresh drive of hidden bullish divergence, 3 drives. This will confirm with any close over 44.97, so about 4,500. And that will give you a move into somewhere around the neutral zone, and the simple moving average gives you a range between 49.46 and 5,200. Right around that 49 to 5,000. 2-day putting in a local bottom, targeting the edge of the bearish control zone, about 4,800, somewhere between 4,800 and 5,200. Or with that first silver cross, and you're within the bullish control zone. Next target would be somewhere around 4,800. The support is going to be the simple moving average of 47. Let's look at momentum. Oops, I think I clicked the wrong one. Yeah, I did. This one doesn't have much data. There we go. Six-month momentum is very close to flipping to the downside, and this will flip down if you close below 51.36, which you are below at the moment. And last time 6-month momentum flipped to the downside was back over here at our macro top in 2012. And from there, we dropped from wick high to wick low. Oops. About 45%, not bad. So let's just take it 40 to 45% from this wick high. 40% brings us to about 3,200, 3,250. 45% brings us to about 3,000, which is our 6-month 9 EMA. That's a nice 50% haircut. And that's what happened in 2008. Identical. And the US dollar will go to new heavens. Yep. I mean, it's deflation, right? If they explain to everyone that gold went up because of inflation, what happens when you have a deflationary shock? No, It goes down. the opposite. Yeah. And quarterly is currently flipped down freshly with volatility at extremes, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 54.17. Last time quarterly flipped down in this range was in 2020, and price went down a decent amount, went from about 1950 to like 1600s. Monthly is also flipped down with and you're going to remain flipped down as long as you're closing below 52.65. 2-week also flipped down with volatility contracting from double extreme, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 52.30. Weekly is also flipped down with volatility contracting from double extreme, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 52.40. So it's flipped down even with that hidden bullish divergence that you have. 5 days also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 51.05. 2 days currently freshly flipped up with volatility at extremes, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 44.44. Daily is also flipped up with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 44.38.
And 4 hours also flipped up with volatility expanding with a fresh silver cross, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 47.78. So on the higher time frames, it does look very toppy. You have 6-month momentum very close to flipping down. Quarterly is already flipped down. 6-month is putting in bearish divergence with a lower high on momentum, higher high on price. Quarterly is already flipped down. Quarterly doesn't have bearish divergence, but monthly does have bearish divergence. Monthly is also flipped down. Monthly is going to remain flipped down as long as you're closing below 52.65. But on the medium-term time frames, you're putting in bullish divergence, and momentum is flipping up on the low time frames. So I do think you're going to get a retest of somewhere around 4,800 to 5,000, somewhere in that zone. I do think that's going to give you a high probability of rejection, and then get everybody very excited and FOMOing into gold, trying to catch a new all-time high, another one of these moves. But instead of just putting a lower high somewhere around 5,000 and then run it down towards somewhere around like 3,500 to 3,000, where I think is probably going to end up going. And then we're going to have to see the reaction in that zone, and then if we can bottom in that zone, and then we'll see what happens. And maybe in the next, who knows how many years, gold can hit a new all-time high. And the invalidation will be getting a weekly close back over 52.40. If you can do that, then nice new all-time highs. But you're probably not going to happen. I got my targets for gold from before I just opened the chart at 34.50. No, 34.20. What do you think? 34.20 lines right up with my 3,500 zone. Baby, let's fucking go. God damn, why are we so handsome and also kind of good at this? Yeah, we're just gorgeous. Is there anything you'd like to add before you go, sir? It's Wednesday. Tomorrow we have class. Bitcoin went to 69. Keeps teasing everyone with that 69, huh? Yeah, just gives you a little bit of the 69 here and there. Just a little bit. Anything you'd like to say before you go, sir? Nope. Just keep watching 69,002 to 69.5. If you can get over that zone, then that takes you into the 71 to 72 area, and closures over 72 bring you into 80,000. Right now, we still have that bull moon, and the average move of 3% brings us into the 69s, which we've already kind of tapped. So that average move within the bear market has been fulfilled. So as of this moment, if we continue to reject from 69, put in a local top on like a daily time frame, I would say that's going to be it, and you're probably going to go from there to somewhere around 60 to 61,000 for a little bit of a bounce, and then I would look for somewhere around 55 to 58,000. And if you do get that acceptance over 72, then basically you're just going to get that move to 55 to 58 from somewhere around 80,000, which is even better because you get more of a move down. And invalidations. Sorry? Yeah. I was saying, yeah, absolutely. And invalidation is going to be getting the weekly close over about $98,000. Nice. Well, thank you so much, dude. Greatly appreciate it. This was great. I'll see you mañana in the morning. Whatever you need, just let me know. I'll be around. Muchas gracias. Buenas tardes and hasta luego. Hasta luego, motherfucker. Take care. Ok, vamos a empezar con esto. El oro. La forma más fácil de poder entender el mercado, en mi opinión, para saber qué es lo que sigue, es entender cuál es la verdad más grande que están negando. Y muchos van a quedarse así de qué está hablando el loco despeinado de este pendejo. Por cierto, un segundo. Está buena la calor, ¿eh? No, van a ver mis hernias. Qué asco. Ok. ¿De qué está hablando este loco? ¿Cómo funciona eso? Ok. En el 2020, por 2 años enteros, la Reserva Federal, las noticias, todos los pacos dijeron que no iba a haber inflación. Muchos de ustedes no estaban acá porque no estaban poniendo atención en ese entonces. Esto se volvió popular después, ¿ok? No tiene nada de malo. Solamente entiende que no lo viste tal vez. En ese entonces, por 2 años, te dijeron, no va a haber inflación. Si hubieras entendido que iba a haber inflación, ¿no? Te hubieras metido a la bolsa, porque la bolsa sube cuando hay inflación porque los dólares valen menos. Mi problema fue en el 2021 no encontrar simplemente el tope. Pero mucha gente me dice, güey, ¿cómo aprendiste tanto
de haber comprado el tope de Bitcoin y vendido el fondo. Señores, eso es, por más que yo juegue con eso, eso es mentira. Yo había comprado Bitcoin desde el 2019 o antes en 5 o 6 mil. Había también comprado Ethereum y lo había holdeado con cojones porque se me olvidó que lo tenía. Y además compré la segunda parte del año, en el 2021, cuando llegó a 37, 42, 45. Subí la escalonada. Promedié, como les estoy diciendo que promedian los pacos. No tan abajo, pero la buena subida. La última compra que hice fue en 62. Fue la última. Y luego, cuando bajó todo, vendí Solana en 179, nada mal, de los 260 que tocó por medio segundo. Vendí Bitcoin en 43, una parte en 43 y una en 38. Que de nuevo, no salí en los trades de ese entonces en positivo, pero ya llevaba los de antes también positivos. Lo que me falló ahí fue la precisión que hemos encontrado ahora. ¿Dónde están los topes? ¿Dónde está la divergencia entre lo que dicen y lo que sigue de verdad? Y ahí es cuando dices, cuando te están engañando de algo, te das cuenta que algo va a cambiar. Y ahorita, tíos, de corazón, ¿cuántos de ustedes están viendo videos de deflación, shock deflacionario? No hay. Nadie habla de eso. Por eso sé que lo que está pasando no va a funcionar como todo el mundo cree, porque les están mintiendo a todos y nadie todavía se ha encontrado enfrente de mí a decirme, güey, ni madres, el dólar definitivamente se va a ir a hacer. Es lo que todos ustedes piensan. Todos, la gran mayoría de todo el mundo piensa el dólar se va a cero, presiones inflacionarias, porque te siguen diciendo presión inflacionaria, el petróleo va a subir, todo esto va a causar más inflación. No funciona así. Cuando esto yo lo sé, no pienso, sé. Entonces, algo que aprendí, y esto se los digo de corazón, no soy un maestro en el oro cuesta trabajo. Lo único que sí fue algo fácil de entender fue comprar esto eran 1660, el fondo de aquí abajo, en octubre del 2022. Me hubiera gustado entender por qué, más allá de, güey, está muy barato, ¿no? Me hubiera gustado entender oro, inflación, etcétera. No lo entendía en ese entonces como ahora. Ahora, ¿qué tiene en común en este momento el oro con estas narrativas? El oro acaba de ser un máximo histórico acá en los 5,600. ¿Ok? Aquí arriba. Desde entonces, el oro ha ajustado 26%. Ahora, ¿qué es lo que te dice todo el mundo en redes sociales del oro en este momento? Va a venir a los 3, tal vez a los 3,500, tal vez aquí a los 4 o a esta zona de los 4,300 y de ahí rebotar y irse a altos históricos. ¿Entienden ustedes que el fundamental del oro cambió o no? Ya no tienes inflación. Por más que te estén contando que tienes inflación, ya lo único que tienes es la horcada de la gente. Lo que tienes, y estás viendo al dólar volviéndose más fuerte, el dólar tiene más valor. Y antes, esta es una de esas divergencias que no encuentras en una tabla, pero la encuentras en realidad. Y es por esto que te digo que las tablas no se mueven con la realidad. ¿Qué prefieres tener ahorita? ¿Acciones, todo tu dinero en acciones o en cash? Muchos de ustedes dirán, depende si a la acción y la compré. Si ahorita tienes que poner todo, te dan $100,000 y lo puedes tener en cash o ya en acciones compradas, ¿cuál te llevas? Cash. Eso instantáneamente hace que el dinero valga más. Es literal, tu mismo cerebro te lo está diciendo por sentido común. Nada de esto ha sido puesto en precio. ¿Ok? El oro está ya viendo deflación. Estamos ante un shock deflacionario, quieran o no, vayan a hacer algo o no. El oro ya tocó acá y por años va a quedar en el piso. No sé cuánto tiempo dure, pero te voy a enseñar lo que pasó en el 2008. En el 2008, mis estimados, estábamos acá. No, es esta, la del 2008. Esta. ¿Ok? Esto, todo, este putazo viene desde el 2000. Esto es toda la subida del .com, de todo esto, hasta la gran
gran caída de acá. Todo este movimiento, desde aquí hasta acá, es lo que acabamos de vivir en el oro. ¿Ok? Esto fue el crecimiento del Internet y de las .com. Ahora, ¿qué tuvimos? El crecimiento de las criptomonedas, el crecimiento del dinero digital, etcétera, y además inteligencia artificial. Es un paralelo muy parecido. En esta era también tuviste inflación, pero nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. En todo tipo de burbuja tienes ese tipo de inflación, da igual. Tuviste un movimiento bastante grande. Y ahora, de aquí a acá, tíos, ¿no parece una corrección bastante chill? ¿No? Y quiero que vean lo agresivo que fue el oro en poner su tope. Tope instantáneamente al final de la trayectoria, baja, alto más bajo, baja tantito, ay güey, qué gran rebote, nos vamos altos, pito, ¿ok? Este es 2008 vamos a ver, perdón, de marzo del 2008 a octubre del 2008, ¿ok? Por cierto, octubre del 2008 es cuando oficialmente cae ya la parte fuerte de la bolsa y el oro se recupera. Ahora, esta fue una caída de 34%, 35%. Estás en 25% todavía. No has visto nada ni siquiera parecido a esta caída. Nada. Y está todo el mundo mamando. Ya se acabó esto, el oro se va a 30,000 millones de dólares, a 4 cuadrillones. No. El oro, mis estimados, si fuera a hacer exactamente lo mismo, 35%, a la baja llegaría a 3,500 dólares. El mismo movimiento. Y les voy a decir algo. La deflación 2008 ahora es muy parecida. Ese estilo de comportamiento económico es relativamente muy cercano al que estás viendo ahorita en oro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos después de aprender lo que vimos en el oro? Ahora, por eso es importante también hacer análisis no solamente de estructuras y poder regresar al pasado, cabrón. Las tablas en sí, como todos los negocios, son cíclicos. Lo mismo más o menos pasa en todo con diferentes niveles, ¿no? Acá, en lo que llegaste acá, este fue básicamente el fondo, me atrevería a decir, sin ver la tabla, este fue el fondo del dólar, acá que fue, enero del 2026, por ahí tuvo que estar muy cerca. Vamos a ver, enero del 2026. Enero del 2026. Aquí estás, tu nuevo fondo. ¿Ok? No necesitas más inteligencia que eso. Si esto revienta la alza, ¿ok? Esto se va a cargar a todas las acciones, se va a cargar al oro, se va a cargar a la plata, se va a cargar a todos por un rato. Y ahora, esto va a subir, tío, si ya subió el petróleo, está firmado, garantizado, sentenciado, hecho. Solamente no ha llegado el precio. Tal cual como te dije, ¿prefieres tener cash o acciones en este momento? Y la gran mayoría debería estar pensando cash, o es lo que estarían viendo, porque aquí la gente se está suscribiendo a niveles récords porque estamos en cash aquí. Eso quiere decir que no en otros lugares están en cash. Eso quiere decir que es lo que prefieren. ¿Ok? Y es cierto. En lo que todo se va a la mierda y el cash se vuelve más valioso, eso quiere decir que las acciones también van a caer. Una vez más, y se los digo, esto no pasa todo uno instantáneamente. Se van dando poco a poco para que no se note la dirección de esto. Pero ¿cuál es la mentira que esconde todas estas cosas en la dirección en la que van? El oro, los metales, los mercados y también el dólar. ¿Qué es lo que esconde? Un shock deflacionario del que nadie habla. Una vez más, Pacos está en inflación, es su trabajo. Hubieron 2 años de no iba a haber inflación. ¿Y qué fue lo que hubo? Han habido años de que va a haber inflación. Empezamos en el 2025, ya estamos en el 2026. Ha pasado un año entero de que iban a subir la inflación y en realidad empezó en septiembre del 2024. Entonces podemos decir que 1 año y medio ha pasado
de toda esta gente imbécil repitiendo lo que les dice la Reserva Federal. En lo que vas a una agencia de coches y te están vendiendo el coche mucho más barato. En lo que vas a comprar una casa nueva y las casas nuevas están más de 27 a 30% abajo del precio más alto que tocaron, ya un descuento significativo. Cuando vas a comprar una casa en Miami, en cualquier lugar donde los mercados ya estén castigados, estás hablando de descuentos de 50, 60%. ¡Pero inflación! O sea, güey. Pero Alejandro, entonces, ¿cómo explicas que la comida, el seguro y estas cosas estén subiendo? Todo lo que es sistema financiero y todo lo que es barato, por ejemplo, Disney y todos ellos subiendo su precio, lo hacen nada más porque sí. Así como ellos mandaron a todo el mundo, tienen que regresar a la oficina a trabajar, que era mentira, es lo mismo con eso. Ellos solamente están subiendo el precio para continuar la narrativa. Si no has entendido que estas empresas trabajan juntas para crear una narrativa, estás perdido todavía, carnal. Tienes que entenderlo. Y están creándote y dándote a entender que va a haber inflación en lo que estás viendo, precios de todo colapsar. Una vez más, cuando ocurrió eso, a ustedes les dijeron y les clavaron tanto en la cabeza que era la cadena de suministro, que se les quedó atorado en la cabeza eso. Y ahorita dirán, no, las SUS estaban caras por la cadena de suministro. No es cierto. Todo el mundo dejó de hacer cosas. Ford, en vez de hacer 100,000 camionetas, hizo 50,000 y por las 50,000 te cobró el doble. Despidió a gente y pudo crecer sus márgenes. O bueno, no despidió, en realidad contrataron a más gente para poder hacer la ilusión de que todo el mundo tiene trabajo. En un entorno deflacionario, mi estimado amigo, el oro, que una vez más, el petróleo ya te lo está dando, tío. El oro te está marcando la pauta. Ya hizo esta gatada como la hizo en el pasado, en el 2008. ¿Qué estamos esperando el oro? Así, tío. Un buen rebote a un máximo de 5,200, tal vez a esta zona, 5,600, 5,260, para tener un rechazo. Punto. Y de este rechazo empezar ya a cargarte el promedio del 9, a cargarte esta línea meme y a venir a recargarte acá eventualmente. ¿Ok? Es a donde va el oro. ¿Va a máximos históricos? Nel. Acá es más un long que un corto, pero el pedo que tienes es este. ¿Vas a entrar acá a hacerle un long a esto con una invalidación aquí abajo en los 4,000? Nel. Este es un no trade. Este es un no trade. ¿Por qué? Porque van a usar al oro para hacerte pensar que todo ya está reventando a la alza. Personalmente aquí lo haría yo. Aquí es donde me rifaría en los 5,000. Un buen corto en los 5,000, 5,100 y abrir 5,200. 5,100, 5,200 corto, poco apalancamiento, vámonos. No hay alto histórico nuevo en el oro, en mi opinión. Es lo que estoy jugando a. Obviamente tus invalidaciones están muy arriba, pero tienes que ser inteligente acá para jugar esto. Es mi opinión. También, esta es la opinión de Farhan también, y también él tomó como referencia a Crown, que también vio y él dijo, estoy de acuerdo con él. Yo estaba de acuerdo entonces con ellos. Es lo que tenemos con el oro. Voy rápido a Google, que me estaba preguntando Ramón de un TP en nuestro cortiñe. A ver, preguntas. Google, ¿cuál pones de TP en un corto en la diaria? ¿El 34 o el 55? O sea, para entrar. Tío, aquí, mi estimado Ramón, en Google te voy a decir esto. Este es un trade de ricos. Yo no me voy a meter aquí en el trade de pobres. El trade de pobres es la desesperación de la gente para meterse en un trade. No es un trade de pobres, no tiene nada que ver. Es como el trade del pinche avaro, ¿no? Pero suena más insultante, entonces ahí voy, de pendejo. Para mí es esta zona. Yo lo que haría es, empiezo aquí, agrego en los 306.90, que es esta línea meme, y mi último agrego en los 310, ¿ok? Aquí. Y mi invalidación es esta. Ahora, Google es una gatada. Alto, bajo más alto, alto más alto, bajo. Puede aquí tranquilamente venir, hacer lo que dijimos, subir tantito más y bajar. En este tipo de trades quieres darte permiso a ver dónde cierra la vela. Pero pon definitivamente un stop loss y sube de cierto nivel. Espero que haya quedado claro, mi estimado Ramón.
Dice Raimundo, no te escuché hablar del nuevo vuelo a la luna de NASA. Quiero ver qué pasa, honestamente. Me cuesta trabajo me cuesta trabajo creer que podemos ir a la luna después de todo esto. Entonces, quiero ver, estaría emocionante si sí. Ah. Lo que dicen en el chat. Una vez más, para toda la gente que está acá, mañana la clase es a las 7 de la mañana, hora de Los Ángeles. Normalmente empezamos, no normalmente, todos los en vivos de esto empiezan a las 6:30 hora de Los Ángeles, 30 minutos después. 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de Nueva York. Nos vemos aquí para la clase, todos los miembros del E-Trading Academy. Antes de acabar, solamente para repasar, ¿qué es lo que estamos esperando? Quiero que aprendan esto de verdad. No meternos ahorita. Tenemos nuestros cortos en Bitcoin que están cerca de donde estamos. Estamos buscando. Si la bolsa no baja agresivamente y primero sube, los niveles para arriba no van a ser muy altos antes de que caiga. Si primero bajamos y nos llevamos mínimos, ahí es donde te quieres subir. Ya, con todo. Porque ese rebote puede ser significante. La razón por qué este shock deflacionario apenas está desarrollándose. Deberíamos de tener si viste lo que hizo el oro e hizo su tope dame un segundito, déjame te lo checo, del 2008. 2008. Ah, no mames, voy a llegar en 30 años. Ahí está. Es el 2008, por acá, aquí está. Ok. Lo hizo en marzo, el tope. ¿Ok? En marzo del 2008 fue cuando el oro hizo tope. Marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Después del tope del oro tardó 7 meses la bolsa en empezar a caer. ¿Y cuándo hizo fondo la bolsa? Un año después, en marzo del 2009. Ahora, vamos a ver si esto nos fuera a dar lo mismo, ¿no? Vamos a ponernos un poco esperanzadores. El fondo sería enero del 2027, que coincide con el QE que tenemos planeado porque ya existe. Interesante. Es la cosa con esto. Esto puede ser un sencillito ciclo de 4 años. La cosa que está en medio es la caída del 2022. Aquí, una vez más, lo que nos va a decir esto es lo que sigue. Si ahorita subimos tantito y empezamos a caer, ahora, si caemos al siguiente nivel y el siguiente nivel no tiene un rebote fondero, 2022 otra vez. Y esto ya se puede cargar hasta marzo del próximo año y 2008. Tal cual. Tal cual. Simplemente viendo el tiempo que le tomó al oro y todo eso en el pasado. Se podría dar. Vamos a continuar siguiendo, esperar a ver qué nos dice el mercado. Antes estaba intentando adivinar todo. Ahora que me espero a ver qué es lo que pasa, Dios, los que han estado jugando este juego, de eso se trata. Tradear no se trata de adivinar, se trata de, ok, una vez que haga esto y esto, voy a hacer el otro. En realidad es la manera más fácil de hacer dinero en este pedo. Y quiero que todos ustedes les vaya a toda puta madre con esto. No se me pierdan. Narrativa general grande que todavía están negando y que nadie te va a dar. Hasta la fecha, gente viene y la deflación. Narrativa es deflación. Hay deflación. Es un evento deflacionario lo que estás viviendo desde el 2023, tarde 2023. Y nadie lo ataca. Porque nadie lo ataca. Eso me hace pensar que tengo más jale. Si me están diciendo mercado alcista, lo siento, no existe eso. Y me está prometiendo inflación, menos. Continúa de acuerdo a lo que estás diciendo. Lo único que puede haber es una jugada de confusión con un rally que no hemos visto antes. O lo hemos visto, creo que fue el 2013, el rally del 2013, 14, algo así. Hubo uno que el fondo fue en más o menos por acá, tuvo un rally y después cayó. No me acuerdo, lo voy a investigar ahorita en la tabla de Bitcoin. Pero tendría que ser algo así, algo así. Y lo bueno de esto es, psicológicamente, los movimientos que tenemos ya preplaneados son, en mi opinión, bastante buenos. Porque perfectamente, la mejor forma de cogerte a alguien es de la forma que menos se lo espera.
Y esos son, en mi opinión, los mejores escenarios para ser follados por el gran Donald Trump. Y recuerda, hoy a las 6 de mi tarde, creo que son 9, no sé a qué hora, Donald Trump va a salir a hablar de unas pendejadas de la guerra y no sé qué. No trades eso. Pon tus niveles, espérate, porque ahí es cuando te dan los wikazos para arriba y para abajo. Y ahí es donde vas a reaccionar, o para abajo o para arriba, tío. No antes, no adivines. Espérate y haz lo contrario. Ten tus niveles listos, sé cuál es tu narrativa, sé cuál es la verdad y sé cuál es la mentira que le están contando a todos tus pacos. Es todo. No hay nada alcista en los mercados, no existe ningún tipo de QE, no importa que la guerra acabe, la economía se estaba yendo a la verga de todas maneras desde antes. Eso es una estupidez que no entiendo por qué ustedes, la gran mayoría de gente está creyendo que la guerra tiene algo que ver con esto. Es por eso que para mí tiene que caer todo. Porque en el 2022 todo se iba a ir a la verga, pero le echaron la culpa a la guerra. A Putin. ¡Ah, ese güey que trajo la inflación! ¿No? No son tan creativos porque no necesitan ser tan creativos. Así de pendejos somos. Por eso se repite todo. Atentos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana temprano en la clase, cabrones y cabronas. No crean que las voy a sacar. Pórtense bien y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, tíos. Gracias. Oiga, casi acabas el stream, Alejandro. Pero es que no hay